Esta noche en 24 horas, Bajac expulsada. Ejemplar castigo de la Cámara Alta a la ahora ex parlamentaria María Eugenia Bajac, quien tuvo tiempo incluso de ir de compras en Perú en plena circulación comunitaria del COVID-19. Utilizando frases bíblicas, dijo que cometió un grave error. Empleos suspendidos. El IPS registra un aumento excesivo en pedidos de suspensión temporal de empleados. La medida rige en principio por 3 meses. La entidad anuncia subsidios parciales para los que ganen hasta 2 salarios mínimos. Por la reactivación, las empresas buscan sobrevivir y mantener los empleos. Representantes del sector exigen medidas concretas y accesibles y prevén que la economía se reactive de aquí a unos 3 meses en ciertos sectores. Fue primero advertida por el presidente del Senado, sugiriéndole que no viaje. Te sugerí, te rogué, te imploré que no lo hagas e igual lo hiciste. Y ella se creyó por encima de la ley. Y reconozco y asumo mi culpa y mi responsabilidad. Primero participó de un evento de más de 500 personas y después se fue a un shopping. Esto, de igual forma, no configura un hecho fehaciente de tráfico indebido de influencia. Claro que hizo tráfico de influencia. Considero que corresponde una suspensión y no como causal una pérdida de investidura. 40 a favor de la pérdida de investidura, 4 por el rechazo. Pero aquel que esté libre de pecado, que sea el primero en arrojar la piedra en contra mía. De esta manera, la senadora María Eugenia Bajac pierde su investidura de acuerdo a lo establecido en la Constitución de la República, las leyes y nuestro reglamento interno. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a 24 horas, 20 grados 4 la actual temperatura, muchas informaciones para compartir. En instantes vamos a hablar del nuevo decreto que rige ya a partir de la medianoche. Atención, cuarentena total. Los detalles en instantes. Ya está con nosotros Juan Cáceres Troches también para actualizarnos con relación a los números. Juan, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal, Rolando? ¿Cómo estás? Buenas noches. Una jornada histórica realmente por todo lo ocurrido tanto en el Senado como también las medidas económicas que se analizan. Todo el desarrollo de estos temas hoy en 24 horas. Mientras tanto, recordamos nuestro tablero que mide el impacto del coronavirus en Paraguay en este momento. Son 159 los casos confirmados. Hay 7 fallecidos confirmados hasta el momento. Mucha información todavía por confirmar por parte del Ministerio de Salud a estas horas. Y son 22 las personas recuperadas. Recordemos, hay una gran cantidad de personas asintomáticas que forman parte de estos 159. Es lo último en cuanto a reporte. Igualmente esperamos el tuit del ministro Mazzoleni para actualizar estas cifras. Exactamente, ya vamos rápidamente hasta Alexis Amarilla, que está trabajando en vivo. Procedimientos del Ministerio Público en el caso de la escandalosa compra de la DINAC. Alexis, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás, Rolando? El gusto de saludarte, abrazo para Juan también y por supuesto para la audiencia. Sí, estamos aquí frente mismo a las oficinas administrativas de la DINAC. Hace instantes nada más había salido el fiscal Marcelo Pezzi, uno de los 4 fiscales que está encabezando esta investigación en busca de encontrar indicios de corrupción en este famoso caso conocido como los tapabocas de oro. También es importante mencionar de que esta investigación se ha ampliado hacia otros aspectos en relación, por ejemplo, a un hecho de mantenimiento que se había realizado también bajo la vinculación de empresas que tendrían que ver también con las tapabocas, y por eso es que el día de ayer se había realizado la ampliación de la denuncia por parte del equipo de diputados que habían presentado la denuncia inicial. El fiscal Marcelo Pezzi mencionaba a la salida de este lugar de que realizaron la constitución especialmente en el despacho de presidencia,
también en la unidad operativa de contrataciones y otras oficinas administrativas y también en el depósito, especialmente buscando documentaciones, facturas y otros registros financieros sobre estas compras y por supuesto todo el movimiento de la DINAC en este operativo en busca de encontrar indicios de corrupción. A propósito, nosotros logramos conversar con él en referencia a esta investigación que se está realizando. Otro elemento que nos pueda hacer dilucidar los elementos denunciados y investigados en esta causa. Especialmente sobre estos insumos de protección o también este contrato de mantenimiento que se había realizado también. Ambos y cualquier otro elemento que directa o indirectamente tenga vinculación. Estamos en pleno trabajo. ¿Cuántos fiscales están en este trabajo? Estamos 4 en este momento. Bueno, ahora continúa justamente. Continuamos. Muchas gracias. Ahí está, compañero, se estaba hablando. Otro. Muy bien, así entonces escuchábamos al fiscal Marcelo Pezzi conversando con nosotros en relación a esta investigación. Esto está continuando, se realizan 3 allanamientos de forma simultánea. Están también el fiscal Omar Legal, la fiscal Alicia Saprissa y también Oscar Delfino, que están realizando las investigaciones. Ahora se trasladaron a otro sector del aeropuerto Silvio Pettirossi, ya hacia las oficinas administrativas también, en busca de más documentación en este escandaloso hecho que, bueno, generó todo tipo de repudio a través de las redes sociales, especialmente al cotejarse los datos de que la compra que había realizado la DINAC por aproximadamente 29.900 guaraníes de cada tapabocas tenía un costo mucho menor en el mercado local. Esto disparó la alarma y se realizó la investigación. En este transcurso también se descubrieron ciertas irregularidades que tenían que ver con contratos que se habían realizado con esta empresa y otras que tendrían cierta vinculación con hechos muy llamativos y por montos millonarios. Es por eso que la investigación aún es incipiente, sin embargo se aguarda de que esto avance de forma rápida para dar una tranquilidad también a la ciudadanía y por supuesto encontrar los datos e indicios de supuesta corrupción, Rolando, Juan. Alexis, muchas gracias. Y para puntualizar y para agregar a esta información tenemos que decir, Rolando, son 3 los procedimientos que se realizan en simultáneo en este momento. El tercero se da en la sede de la oficina administrativa de la empresa proveedora. ¿Por qué? Ante muchísimas dudas que se plantean acerca de la Constitución, el tema del capital, el tema de los representantes legales que finalmente fueron los que proveyeron a la DINAC acerca de estos tapabocas. Y recordemos, el otro allanamiento que se realiza en este momento es en el depósito de la DINAC que se encuentra en el aeropuerto en este momento, Rolando. Gracias, Alexis. Vamos a hablar ahora de lo que pasó en la Cámara de Senadores. Exactamente. Finalmente se dio la expulsión esperada por muchos sectores a la senadora María Eugenia Bajac y esto con 40 votos a favor. Un argumento bastante que no convenció, hay que decir, a los legisladores después de tratar de justificar un viaje que no fue. Estamos hablando del caso de Guatemala. Y después de decir que sí viajó finalmente a Perú a pesar de conocer de todos los riesgos y a pesar de haber recibido el pedido del presidente de la Cámara de Senadores de no emprender ese viaje. Claro que hizo uso de su condición de senadora para solicitar todas las atenciones de la embajada, poniendo en peligro porque fue primero advertida por el presidente del Senado, el presidente Blas Llanos, sugiriéndole que no viaje. Posteriormente fue advertida por la embajadora, comunicándole ya lo que el presidente del Perú emitió. También fue comunicada una vez allá por lo que se pidió el presidente nuestro, Mario Abdo Benítez, y ella se creyó por encima de la ley. Claro que hizo tráfico de influencia. Hoy, la persona que no pudo, porque estaba obligado a llevarle al aeropuerto, el chofer Moisés Ricaldi, dio positivo. Ella viajó en un vehículo cerrado con el pastor Ortigosa y su señor, quien ahora a ambos le invitó para ir al aeropuerto. Ellos 3
dieron después positivo. El chofer se va a su casa y le contagia a su esposa y a su hermano, porque tanto la embajadora como la ministra Chávez se excusaron debido a la sugerencia o al pedido o a la exigencia del presidente del Perú para que no salgan, que se queden en sus casas. Primero participó de un evento de más de 500 personas, que fue la conferencia, y después se fue a un shopping y finalmente se fue al aeropuerto con el chofer que se vio obligado a llevarle en su condición de senadora al aeropuerto. La ahora ex senadora María Eugenia Bajac también tuvo oportunidad de defenderse y en los argumentos decía que sí, había cometido un error, pero que el que tuviera la primera piedra podría tirarse en contra de ella para juzgar su actuar. El evento en Perú fue pagado en su totalidad por mí. No hubo uso de dinero público para ese evento. Y aún así devolví íntegramente el monto total del viático asignado. Y acá tengo la nota. No sé si lo ven bien, pero ahí está la nota. También reenvié a los WhatsApp de los respectivos senadores. Aún así, y asumiendo yo el pago total del compromiso asumido, yo devuelvo íntegramente el monto total del viático asignado. Tienen razón en que yo debí tener mayor precaución y reconozco y asumo mi culpa y mi responsabilidad en la forma de exponer a los afectados. Pero esto, de igual forma, no configura un hecho fehaciente de tráfico indebido de influencia. Considero que corresponde una suspensión y no como causal una pérdida de investidura. Todos en algún momento nos equivocamos en la vida. Yo no creo que nadie no se haya equivocado nunca. En realidad todos cometemos errores y yo cometí muchos errores que les vuelvo a pedir las disculpas del caso. Pero aquel que esté libre de pecado, que sea el primero en arrojar la piedra en contra mía. Y todavía queda pendiente en el Congreso Nacional, específicamente en la Cámara de Diputados, el tratamiento de pérdida de investidura de Del Pilar Medina y también del diputado Edgar Ortiz. Aparentemente esto se va a tratar después de la cuarentena. Cambiamos de tema, hablamos de esta situación que se registra en Arroyos y Esteros. Carlos, este mediodía el intendente confirmaba que cerca de 40 personas están en cuarentena luego de que se confirmara una persona que falleció por un caso positivo de COVID-19. Claro, la situación más preocupante es que hubo un velatorio que la hija de la víctima, en este caso, estuvo en contacto con el padre en los últimos días. Hubo, una reunión familiar, los vecinos, los abrazos, las condolencias, a pesar del distanciamiento. Bueno, entender también que en una situación como esta, en el interior principalmente, donde este tipo de situaciones aqueja no solamente a la familia, sino a todo el vecindario, bueno, entonces allí fue que se tomó la determinación de poner bajo cuarentena y literalmente cerrar la compañía para que nadie se escabulla y pueda cumplir a rajatabla esta medida sanitaria de precaución. Exactamente, determinación que fue adoptada por la Junta y quedaba pendiente también de decidir qué va a pasar, porque los vecinos se oponían a que permanezca en un panteón porque hay protocolos de que tiene que ser o cremado o bajo tierra. O bajo tierra. Y está el intendente, si me confirman, está el intendente de Arroyos Esteros para hablar con él y saber cuál es la situación a estas horas de la noche. Intendente, ¿cómo le va? Bien, gusto saludarle y dar la audiencia de Canal 9. Bueno, ¿cómo está la situación a estas horas, intendente Lázaro, con relación a este tema? Digamos que un poco calmado, ¿verdad? Porque desde ayer tenemos mucho inconveniente en la zona de Itapirú. Sabemos que para mí que el primer fracaso fracasó en Asunción, que le entregó, ¿verdad?, en clínica a la hija, y la hija también fracasó también, que trajo por cada cupé. Se puso un cajón de chapa seguro, con soldadura, ¿verdad? Y vinieron a Arroyo, llegaron el domingo a la mañana, a las 12 por ahí, y no se fue al cementerio directamente, como de costumbre, ¿verdad? Hizo el velorio, participaban 20 personas por ahí, y al día siguiente hubo el entierro ayer, a la mañana participaban 20 personas, y en total es 40 personas los que están bien identificados ya con la doctora de ese lugar. Y creo que creo mucho pánico en ese lugar, y
Y ese es el primer momento que da mucho pánico. Y segundo es que hubo el entierro en un panteón que está totalmente prohibido, ¿verdad? Según el protocolo tiene que ser bajo tierra 1,5 metros o crematorio. Y hablando, ya que se le enterró ayer, hoy la gente se movilizaron, reclamaron, me llamaron, entonces hablé con el director departamental, el doctor Eduardo Jara, y dijo que en el protocolo también se puede meter en el panteón que tenga pared de 15 alrededor y cementar bien, pues el cajón está asegurado, soldado, y muy seguro, ¿verdad? Y no va a haber problema, que en 3 días pasando ya no hay más peligro para contaminar, y entonces nos quedamos así. Por la gente sigue insistiendo que se tiene que retirar, y entonces nos reunimos hoy con el fiscal de emboscada y llegamos a un acuerdo. Yo mañana tengo que mandar un albañil, mandar levantar las 3 partes, pared de 15, cerrar, cementar todito, y ahí estamos llegando a un acuerdo con la comunidad ahí porque se quiere levantar, que tiene que llevar ahí. Entonces llegamos a un acuerdo esta tarde y mañana yo empiezo a trabajar, mandar al albañil para que se cierre totalmente con cemento. Ahora, intendente, con relación a estas 40 personas que están en cuarentena, una situación un poco complicada para poder controlar absolutamente todos. ¿Está funcionando el bloqueo que ustedes determinaron o que se aprobó al menos en la Junta? Ahí está trabajando la doctora Natalia, la doctora también acá de Violeta, que es la otra directora de Arroyo Estero, y tratamos de hablar con ellos. Están cada uno en su casa, aislamiento social, entonces están comprometidos, ¿verdad? O sea, ojalá que cumplan los 100%, ¿verdad? Porque cada uno tiene su casa. A veces hay personas que tienen una casa muy chica, ¿verdad? Tienen que estar uno al lado de otro, pero hay personas que tienen su casa más grande, ¿verdad? Pues según el reporte de la doctora, que está cumpliendo, ¿verdad? Nosotros le estamos controlando a través de la doctora y bloqueamos esos lugares. No, tiene 2 salidas, los 2 salidas están controlados por policía, y en el medio hay otro control también para que se mantenga, para que no salga nadie. Entonces nosotros bloqueamos totalmente, no hay ni despensa que se abra, nadie quiere atender ahí por pánico, por miedo. Nosotros estamos comprometidos de llevar alimentos este fin de semana a 150 personas por ahí, para que no salga de ese lugar. Claro, sobre este tema específico y puntual, intendente, que acaba de mencionar, sobre el aislamiento literal, y decía ni despensa ni nadie quiere atender, ¿cómo se va a hacer para asistir a estas personas que van a estar aisladas durante 2 semanas y con la imposibilidad de salir a comprar los enseres? ¿Cómo se les va a asistir? ¿Hay un protocolo que la municipalidad va a implementar para que esta gente pueda recibir alimento en estas 2 semanas? Sí, y por eso te repito otra vez, nosotros estamos preparándonos con la Secretaría de Medio Nacional para asistir este fin de semana ya con kit de alimento. Entonces estamos tratando de trabajar con los concejales, con los policías, y le vamos a asistir el sábado o a la mañana, le vamos a enviar ya mercadería, y si por ahí necesitan remedios, puede hablar con la policía y ellos nos mandan a nosotros le enviamos remedios, alimentos, si hay necesidad urgente. Intendente, ¿cómo están en lo que respecta al tema de salud a nivel de arroyos y esteros, o dependen exclusivamente de Cordillera? ¿Cómo es el sistema actualmente? ¿Se cuenta con los insumos, con la cantidad de personal de blanco necesario? Porque estamos hablando de una buena cantidad de gente que hoy está bajo observación. Sí, tenemos, acá está todo, acá el director es el doctor Eduardo Jara, y están todos coordinados. Lo que tiene problema que se van a intentar con cama terapéutica tiene que ser en cada cupé, lo que va a tener, y creo que en Alto, caso respiratorio en Arroyo y Estero, otro en el Ciudad Ayala. Creo que está manejando en el doctor Eduardo Jara, el director departamental, esa parte. También coordinamos, nosotros tenemos muchos profesionales acá, le ayudamos a la municipalidad, y si por ahí arrasa, por eso que la prevención, la que le pedimos a la gente que se quede en su casa, pues si no se cuidan en un momento difícil, para que se le tenga todo lugar para todo, ¿verdad? Por eso es importante que cada uno se quede en su casa, y ese es el mejor remedio, porque cayendo toda la gente, no es imposible en un lugar tenerlo todo, ni dentro del departamento, estamos con Arroyo y Estero, ¿verdad? ¿Cómo está la gente allí en Arroyos Esteros? ¿Y cuánto de distancia hay entre el casco urbano y esta compañía en la que están los afectados en este caso? Y esta es una compañía más distante de Arroyo, tiene 15 kilómetros y todo el camino empedrado. Y se abrió una compañía que tiene 4 barrios, la compañía más poblada y la compañía más fuerte, que tiene mucha población. Es un lugar cerca del río Mandumirá está. 150 familias más o menos podría ser, intendente. 150 familias
estamos comprometidos con ellos que les vamos a ayudar en tema de alimentos, de remedios, de todo, y estamos trabajando. Yo ya me contacté con el ministro Roy y él va a enviar también ayuda a partir del viernes. Bueno, intendente, muy pendientes a lo que acontezca en esa compañía, en su ciudad principalmente, y también pendientes al reporte del personal de salud pública que está allí ante cualquier tipo de síntomas que pueda presentar esta persona. Ojalá que no haya habido ese contagio, pero bueno, la situación también en la que estuvieron expuestas a estas personas hace sospechar que podría ocurrir. Igual estamos pendientes a cualquier información desde su ciudad, intendente. ¿Puedo agregar algo? Claro, por supuesto. Nosotros aquí hablar del tema de Ñangareco que hubo ahora acá la vez pasada, 15, 18 días. Nosotros trabajamos acá con la Junta, enviamos 7.200 que se inscribieron, pero hasta ahora no tenemos resultados y eso que me preocupa como intendente, ¿verdad? Porque hasta ahora aguantamos, ¿verdad? Son 18 días que enviamos y a nadie le llega todavía en Arroyo y Estero esa platita, que va a ser muy importante que llegue este fin de semana, la otra semana, porque hasta ahora, te repito, que estamos aguantando con la ayuda de los empresarios, la intendencia y la plata que hicimos para el almuerzo. El ministro nos permitió que se convierta en kit de alimentos. Entregamos a 600 alumnos, que 32 kilos cada uno. La gobernación también entregó la semana pasada y los empresarios de la municipalidad entregó algo, pero eso se está terminando y la gente está esperando ansioso ya este 500.000, así que nunca llega en Arroyo y Estero. Y escuché que solamente 130.000 recién está pasando y tiene que llegar a 300.000. Y si es muy lento, así también yo le quiero pedir, no sé, al gobierno que acelere un poquito más a nuestros pueblanos que ya están teniendo ya dificultades para la compra, y no tienen más plata, que no se trabaja. Bueno, esta es una buena oportunidad cuando usted charló con el ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional ante esta situación, y si lo vuelve a hacer, una buena oportunidad para hincarle un poquito y preguntarle qué está pasando con esta ayuda, que de hecho es justa y necesaria en este momento. Y decía usted, bueno, ya han pasado un par de semanas y la situación se va complicando más todavía ya en el interior, donde ese dinero va a asistir y ayudar a muchas familias. Intendente, muchas gracias por su tiempo. Gracias. Un abrazo. Gracias, el intendente Lázaro Velar. Preocupante. Totalmente. Porque sumado a la cuestión. Exactamente, porque canalizaban por las municipalidades justamente para tener una lista y para que todo sea mucho más rápido. Desde la CEN habían dicho que para mañana ya sería notificada la totalidad de las personas que iban a recibir este aporte, pero hasta este momento una buena cantidad, por lo menos allí en esa zona, todavía no recibió absolutamente nada. A ver, Juan. Bueno, seguimos hablando de este tema para contarles lo que se planea en varios municipios, la compra de varios inmuebles para convertirlos en cementerios y adecuarlos para prepararlos con fosas comunes. La Intendencia de Limpio solicitó autorización a la Junta Municipal para la compra de 2 hectáreas de tierra que serán destinadas, según este documento, para la inhumación de los fallecidos a causa del coronavirus COVID-19. El inmueble que se pretende adquirir se encuentra, según la denuncia, a orillas del río Salado, en la compañía 15 de agosto. La primera irregularidad es que este tipo de cementerios no puede estar cerca de cursos de agua. El otro cuestionamiento es que no puede pagarse más de 800 millones de guaraníes por un inmueble ubicado en una zona inundable, sostiene el concejal Gustavo Ramírez. Es una zona no apto para un cementerio, una zona inundable, muy cerca de un curso del río Salado. Entonces se nos extrañó un poco y estamos haciendo las averiguaciones pertinentes porque la urgencia de comprar una propiedad cerca del río, considerando esta pandemia, que aunque fuera destinada para fosas comunes no podríamos hacerlo. Son 2 hectáreas, 840 millones aproximadamente el monto. 2 hectáreas en una zona que yo personalmente no creo que cueste 410 millones la hectárea por ahí. Entonces es un poco raro este tema. La sesión de este lunes de la Junta Municipal de Limpio tuvo que dejarse sin quórum para evitar la autorización de la compra. Este pedido volverá a tratarse en la reunión de la próxima semana. Entre tanto, en Caazapá, los intendentes de todos los distritos se reunieron con el gobernador para coordinar la habilitación de nuevos cementerios. En ese sentido, se ha llegado a una conclusión que van a ser en forma separada, lugares distintos. Y también se está viendo la fase 3, ¿verdad? Que estuvo en el punto 3, la parte de lo que es el tema de lo que hace el cementerio, de las condiciones que pide
En cuanto al tema sanitario, que tenemos que ir viendo todo. En esta reunión entre el gobernador Díaz Verón y los intendentes del departamento, se resolvió igualmente que la escuela agrícola se destine para asistir y aislar a los enfermos del coronavirus, mientras que en el hospital regional serán atendidos pacientes respiratorios, además de otras afecciones. Hay mucha información desde el este de la República. Vamos a comenzar con esto. Ya lo agradecemos también a Luis Gavilán, que está precisamente allá desde el Alto Paraná. Un grupo de compatriotas que estaba ahí en el limbo, en el Puente de la Amistad, no pudiendo ingresar a Paraguay, no pudiendo salir ni volver a Brasil, finalmente fueron admitidos a este centro, este albergue transitorio allí en la ANNP. Pero salieron ayer y hoy amaneció otro grupo casi de medio centenar de paraguayos que venían de San Pablo y que están en esta situación complicada. Luis, buenas noches, bienvenido. Gracias, Carlos, un saludo para vos, todo el equipo y nuestros televidentes. Es así, llegó este grupo para que tenga aún más trabajo. El comandante de la Marina, que es el encargado de ubicar a los compatriotas que van llegando desde Brasil con intenciones de ingresar a nuestro territorio. Se ubicó a 218 en ese albergue de paso, de tránsito, ya supe que se instaló de manera provisoria allí en puertos de Ciudad del Este, en la zona de las aduanas. Entonces, ingresaron allí todos juntos, apretaditos. ¿Y qué pasó? 2 horas después, nuevamente un grupo de 50 compatriotas connacionales llegados de San Pablo se instalaron allí en el Puente de la Amistad, ya prácticamente en las primeras horas de este día martes. A estas horas continúan en ese lugar. Es que no hay forma de ubicarlos por una cuestión de humanidad simplemente en ese albergue, que de hecho lo quieren hacer, pero no pueden, decían los responsables. Entonces no queda más que auxiliarlos en la alimentación y en sus necesidades que tienen. Por eso instalaron ciertas comodidades que no son las requeridas para estos casos, pero comodidades entre comillas a fin de que puedan permanecer en el Puente de la Amistad. Entendemos que la noche va a estar movida. Probablemente entre esta noche y madrugada un grupo de los 218 vayan a 2 albergues transitorios y allí se pueda permitir el acceso, el ingreso a ese albergue de paso, de tránsito, allí en la zona de puertos, de los 50 que llegaron. Y seguramente vamos a tener aún más personas que van llegando, porque hoy nos informaban desde el Brasil los colegas que hay un grupo de 5.000 paraguayos con intenciones de volver a nuestro país desde distintos puntos, pero principalmente San Pablo. Esa es la situación que tenemos en todos estos días, en los días santos y esta nueva semana. Hay un número de 500 compatriotas aproximadamente que han ingresado y fueron ubicados a cumplir la cuarentena obligatoria, porque de ello no se salvan. Sí o sí permanecen 2 semanas encerrados, todos en un mismo lugar, a fin de que puedan ser monitoreados antes de volver a sus hogares. Carlos. Es un número importante hablar de 5.000 paraguayos que quieran retornar en un momento como esto. Me imagino que si se va a dar esto va a ser de forma gradual y previamente organizado por Cancillería y todo el equipo que está por detrás, porque estamos hablando de un número elevado. Realmente. Y recordar también que el grupo anterior ya fue trasladado a Asunción, que este grupo que está pendiente también justamente están aguardando la determinación de dónde llevarlos, porque los buses de Itaipú ya están aguardando allí en el Puente de la Amistad, Luis. Totalmente, y son 268 en total, 218 que ya están ubicados en ese lugar transitorio, tinglado, y otros 50 que están en el puente. Los buses están allí. Cuando se acomode el lugar, van a ser trasladados, evidentemente no en su totalidad, pero sí en un grupo importante, estas personas, y otras van a tener la oportunidad de ingresar a ese albergue transitorio. Hay que decir, Carlos, Rolando, todas estas personas aún no hicieron el ingreso oficial, es decir, no pasaron por migraciones, que es algo que se tiene que hacer. Recién lo van a hacer cuando vayan a ser derivados a estos albergues. Bueno, y a estas horas, ¿cómo está Ciudad del Este con esta cuarentena total que nuevamente arranca a partir de la medianoche, con este nuevo decreto que sacó hoy el presidente? Sí, a las 17 horas el nuevo decreto
que interpretamos aquí con el agente fiscal, a quien ya vamos a saludar, que está realizando los controles en Ciudad del Este, simplemente dimite nuevamente la cuestión de las obras particulares. Después continúa igual, porque mucha gente en redes se preguntaba, ¿qué pasa con el tema de las chapas? Todo continúa igual. Lo que se interpreta a partir de este nuevo decreto, porque ya son varios los decretos en relación a la cuarentena obligatoria, en relación a la gente que tiene que cumplir la cuarentena, la sociedad, la colectividad, la masa. Aquí en el este hubo un relajo entre ayer y hoy. Evidentemente con este nuevo decreto esperemos que mañana sea la historia totalmente distinta, por eso se instalaron nuevamente los controles. Vamos a saludar brevemente al fiscal que está haciendo aquí la redada en Ciudad del Este, el fiscal Alcide Jiménez. Estamos en vivo para todo el país a través de las pantallas del Sistema Nacional de Televisión. Bueno, a partir de hoy, nuevo decreto, 17 horas se dio esto desde el Palacio Fiscal y ustedes están trabajando intensamente para su fiel cumplimiento. Buenas noches para la audiencia. Efectivamente sale un nuevo decreto que deja sin efecto la autorización para trabajar en las horas particulares. Solamente eso. Solamente se dejó sin efecto esa parte. Luego continúa todo igual. Todo igual, y la restricción es general para toda la población, salvo en la parte que dice que pueden salir los que terminan su terminación de chapa par, hoy es martes, 02468. ¿Para qué? Para la compra de medicamentos, surtirse de supermercado y elementos de limpieza. Y lo demás exceptuado del artículo 2 del decreto presidencial, sigue todo igual. Es decir, aquellos médicos, enfermeros, las personas que cuidan a los discapacitados, niños, adultos, una serie de incisos que están en ese artículo. O sea, es bien claro el tema. Simplemente las obras particulares quedan sin efecto, todo continúa igual, la restricción es total. Total, hasta el 19. Hasta el 19. ¿Cómo está el acatamiento en Ciudad del Este? Y a esta hora son las 7:30 de la tarde, prácticamente ya es nulo. Por suerte se están tomando conciencia del cumplimiento de este decreto, no más bien por la represión que nosotros hacemos como Ministerio Público, sino más bien por la concientización que infundimos a la población en mayoría. O sea, y vengo y ya atrevido a en la calle, no se ha diputado. Entonces, para contra velar era hoja ya. Aparte como sabe, imagínate. Da y calle veía que diputado no y. Entonces, hemos arrancado de vehículos de combustible, después la plata que recarga Juan, 10.000 y así ya conseguí hina. Entonces, voy a apuntar la comisaría, bebé. Entonces, pues bien, esa concienciación que se está tomando es sumamente interesante y acá vemos el resultado. Prácticamente nulo el tránsito. Y felicitamos a la gente de Ciudad del Este en el sentido de tomar esta conciencia que no vemos en otros lugares, otras ciudades, que no es tanto así. Se está pensando en la posibilidad de hacer estos controles de día. Este día, pues, es un relajamiento, al menos esa fue la percepción mía, por el intenso movimiento que se... Bueno, en realidad el intenso movimiento es a consecuencia del decreto que autorizaba la salida de los albañiles. Y ustedes saben que hay muchísimas horas paradas en Ciudad del Este y eso no quemó el motor prácticamente de la ciudad. Desde mañana se termina. Desde mañana termina. Y se estableció un control estricto todo el tiempo. Es decir, la Fiscalía se organizó ya para toda la semana. Gracias, doctor. A la hora. Fiscal Alcide Jiménez explicando un poco también el alcance de este nuevo decreto. Todo sigue igual. Restricción total hasta el próximo domingo a nivel general, Carlos. Excelente. Luis, un abrazo. Gracias. La información desde la capital del Alto Paraná. Igualmente. Juan. Vamos a hablar de economía y sobre todo del golpe bajo que se da a la clase trabajadora. Y esto debido a que el IPS registra en solo un día un aumento de 14.000 nuevos pedidos de cesación de contratos, de suspensión de contratos, lo que eleva la cifra ahora a 44.000 según el último registro que permanece ahí en el Instituto de Previsión Social. Por ahora tenemos el dinero, dice el IPS, para indemnizar a todos, pero en el caso de que sean cientos de miles, la situación será mucho más complicada. De acuerdo a información proveída por el Ministerio de Trabajo, estamos hablando de 44.000 personas, trabajadores asegurados desempleados a ayer. Director, ¿todas estas personas van a estar recibiendo este subsidio de manera automática
o el trabajador afectado va a tener que iniciar un trámite engorroso, burocrático, pero para conseguir este subsidio que anuncia el IPS? No, el Ministerio recibe la comunicación del empleador con la respectiva nómina de trabajadores cesados en una planilla electrónica. Esa la remite a la Dirección de Aporte Obrero Patronal del IPS, que hace un filtro de esa planilla con los siguientes criterios: que la empresa tenga aportes realizados, la respectiva patronal tenga aportes realizados a febrero de este año, y que el eventual beneficiario del subsidio por desempleo tenga un rango salarial de hasta 2 salarios mínimos legales, 4.400.000. Pasado esos filtros, la Dirección de Aporte Obrero remite al área de gerencia de prestaciones a mi cargo, donde hacemos la liquidación correspondiente, y luego ya es el proceso de pago a través de BNF, como si fuera un subsidio de reposo por enfermedad. El monto del subsidio por desempleo es, así como dijiste, 50% de un salario mínimo legal, es decir, 1.096.000 guaraníes por persona. Es un pago único, es decir, no es mensual, se paga por cada trabajador cesado, comunicado en la planilla una vez. Esta suspensión de contrato laboral es por 90 días. Claro, ahí tenés una suspensión que puede exceder de un mes, pero los recursos proveídos al instituto, esos 100 millones de dólares, alcanzan, previendo una avalancha que puede llegar a 310.000 trabajadores desempleados, nos obliga a dosificar, digamos, el otorgamiento de este beneficio a razón de 1.096.000 por persona y en el rango salarial de hasta 2 salarios mínimos. ¿Qué pasa con ese trabajador que de repente gana un poco más que eso, pero es cesado igualmente en sus funciones? ¿Va a seguir recibiendo ese subsidio o se cancela para ese trabajador? ¿O cómo debe actuar? No califica, no pasa el filtro que estableció, que está establecido en el proyecto de decreto, que es ganar hasta 2 salarios mínimos. Si tenés la suerte, entre comillas, de ganar más, es irónico, ¿verdad? Pero es así, no calificas para el subsidio por desempleo. ¿No se queda sin dinero entonces? Y es el resultado. Y el sector empresarial busca sobrevivir y también mantener empleos. Paralelamente piden una política económica más clara al gobierno. Miles de empresas están gravemente afectadas por la situación de emergencia. El bolsillo de los empleadores de las pymes está seriamente golpeado y las medidas de contingencia no terminan de llegar. El sector de gastronomía y de entretenimientos habla de que se ven obligados a aplicar la suspensión temporal de los empleos, pero el cálculo debería por lo menos prever la asistencia del IPS en cuanto al pago regular del salario. Dentro de las 4.000 empresas, el 70% sí o sí va a aplicar a lo que son las suspensiones de contrato. Y en promedio, cada empresa, como bien lo dijo, ¿verdad? El señor Pedro, son 10 a 15 empleados por empresa. El promedio, ¿verdad? Hay empresas que tienen 5, hay empresas que tienen 50, hay empresas que tienen 500. Ahora bien, en el plano general, ¿verdad? Ahí me voy a ir a que aproximadamente también puede irse finalmente la misma lógica del 70-80%, porque estamos hablando que la mayoría de las empresas gastronómicas son también micro, pequeñas o medianas empresas. Hay cientos de emprendedores que también están afectados. El sector critica a su vez duramente las tasas de los bancos, que en lugar de ofrecer más facilidades, hablan de créditos al 7%, una cifra imposible de cumplir fácilmente en un corto plazo. Estos créditos o lo que se ha lanzado no es suficiente, porque están lanzando créditos al 7%, que nos parece una tasa elevada dentro de todo el contexto que se está viviendo también, ¿verdad? De la facilidad y los créditos blandos, el 7% sigue siendo elevado. Y por otro lado, es un plazo de 12 meses. En 12 meses nosotros es como pedir que nos pongamos todos los empresarios, que ya estamos de por sí muchos endeudados, porque también tomamos compromisos de crédito para seguir haciendo crecer nuestra empresa y nuevas inversiones. Es como pedir que nos estemos poniendo ahora una pistola en la cabeza sin saber lo que va a pasar. La reactivación económica es incierta. Se calcula que el sector gastronómico repuntaría en el mes de junio o julio.
Mientras tanto, el sector turístico repuntaría recién cerca de fin de año. Bueno, y precisamente para tratar de entender un poco más esta situación bastante complicada en la economía paraguaya y bajo el manto de la incertidumbre, lo hemos invitado a Amílcar Ferreira. Él es analista económico, es máster en administración de negocios, a quien ya lo saludamos. Y como hay mucho que preguntar y el tiempo a veces es corto, Amílcar, yo ya te quiero dar la bienvenida y directamente preguntarte ¿cómo se atraviesa esta tormenta, esta emergencia económica financiera en el país, Amílcar? Buenas noches. Bueno, buenas noches, Carlos, Rolando, un gusto estar con ustedes. Un cordial saludo también a la teleaudiencia. Bueno, Paraguay en este momento es como un avión que venía, digamos, a velocidad crucero, en condiciones normales, y de repente explotó un motor. Entonces tenemos que hacer, digamos, un aterrizaje de emergencia. Hay una distancia que tenemos que recorrer. Esa distancia yo la equiparo al tiempo. Hay un tiempo que tenemos que pasar. Y en mi opinión, todas las medidas, tanto ortodoxas como heterodoxas, tienen que estar sobre la mesa en este momento. En primer lugar, yo creo que hay que construir un puente financiero que permita a la mayor parte de la economía atravesar este momento. Hay que recordar de que gran parte de la economía está afectada hoy con ingresos, digamos, disminuidos y en muchos casos inclusive cero. Entonces eso le impide a estas empresas y personas, digamos, seguir pagando sus deudas en las condiciones en las cuales estaban pagando anteriormente. ¿Por qué yo creo que un año sería un periodo interesante? Mi idea es darle un año de gracia en el sistema financiero a partir de un acuerdo que se construya y a partir de cierta legislación también que se pueda generar, un año de gracia a la mayor parte de la economía para que por un año las empresas, digamos, y las personas queden liberadas del pago de deuda. Esto va a dar tiempo suficiente para poder, digamos, transitar esa crisis sanitaria y también la secuela posterior. Ya va a dar inclusive algunos meses quizá, con suerte, para iniciar esa recuperación y luego entonces al año hacemos la cuenta. Esto que yo propongo no implica el disminuir intereses. Por ejemplo, el periodo de gracia significa simplemente no pagar capital, se van a seguir generando intereses y eso entonces, transcurrido ese año, digamos que vamos a pagar eso, toda la economía se va a reordenar y va a pagar. En mi opinión, habría que establecer una medida, digamos, hacer un shock de confianza, una medida que directamente el Banco Central le garantice a los bancos el fondeo que tenían al 28 de febrero del 2020, el último cierre de balance previo a esta crisis. Esto no significa fondearles, significa garantizarles el fondeo, significa que los bancos, a cambio de esa medida de garantía de fondeo, el compromiso que tendrán que asumir es darle ese año de gracia a todos los sectores afectados, que tiene que ser medio automático, con la sola demostración de que una empresa o una persona está afectada en sus ingresos como resultado o como consecuencia de esta crisis, darle ese año de gracia. Cualquier banco que pierda depósitos, digamos, por debajo del que tenía el 28 de febrero, entonces el Banco Central estaría dándole ese fondeo para sustituir esos depósitos perdidos. Eso sería un shock de confianza porque daría tranquilidad al sistema financiero. En primer lugar, a los bancos, porque van a estar ya seguros que no van a perder los depósitos, que sabemos esos depósitos calzan los préstamos. A los deudores, porque también ya van a tener dentro de la incertidumbre una certidumbre, construir certidumbre dentro de la incertidumbre, un año de gracia de todas sus deudas. Y a los depositantes también, porque al establecerse esa medida, al implementarse esa medida, ya van a saber que ningún banco, digamos, va a ser afectado por esta crisis, ningún banco va a caer, digamos, como resultado o como efecto de esta crisis. Esa sería una medida grande, importante, que ya resuelve el tamaño del sistema financiero paraguayo, son 15.000 millones de dólares. Sobre eso, establecer fondos de garantía para, digamos, refinanciar todas las deudas a un año de gracia, dar créditos adicionales, fondos frescos, pero eso es una medida de menor tamaño, porque hay que recordar, 15.000 millones de dólares el sistema y estamos hablando de un fondo de garantía más o menos de 500 millones. Si vos comparás, son, digamos, volúmenes pequeños comparados con el stock de deuda que hay hoy. Esos créditos frescos ya con garantía estatal sobre el refinanciamiento otorgado, créditos frescos para, digamos, oxigenar a aquellas empresas pequeñas, medianas, que tengan la posibilidad de seguir todavía operando, o incluso aquellas que van a estar paradas, pero que pueden, por ejemplo, mantener su local, seguir pagando su alquiler, etcétera, para que cuando esto pase estén todavía disponibles, porque cuando esto pase necesitamos cuidar esas, no necesariamente los puestos de trabajo, no se va a poder conservar todos los puestos de trabajo, pero sí las empresas que brindan esos puestos de trabajo, porque cuando esto pase vamos a necesitar de esas empresas más que nunca para poder recontratar a toda la gente que hoy lastimosamente una parte de ella va a perder su empleo. Amílcar, mucha gente que quizá
no entienda mucho de números, ni de cifras, ni de estrategias, se pregunta qué va a pasar dentro de 3 meses. ¿A qué recurren las empresas hoy? Muchas van por la suspensión laboral y está IPS subsidiando de alguna manera, ¿verdad? Que van a ser quizás por 90 días. Pasado de esos 90 días, ¿qué va a pasar de esa gente? Y decía, es inevitable el desempleo, no hay posibilidades de que las empresas sigan pagando durante este tiempo. Mira, yo particularmente no creo que sea muy, digamos, sostenible pedirle a las empresas, a los empresarios, a los microempresarios que se endeuden para seguir pagando salarios de gente que no está trabajando. Yo creo que digamos, insistir mucho con esa medida es partir de una premisa falsa. Quizá alguno lo hace, no descarto que algún empresario por ahí lo haga, pero yo creo que la mayoría no lo va a hacer, simplemente va a cesar a sus empleados y muchísima gente va a quedar en una situación de vulnerabilidad. Por eso que creo que más bien las políticas públicas tienen que enfocarse en reconocer esa realidad, que eso va a suceder. Probablemente yo estimo la mitad de la población, sobre 7 millones, número redondo, alrededor de 3.500.000 personas van a requerir una asistencia financiera de parte del Estado, y por eso es que además de ese puente hay que, digamos, construir un fondo para poder brindar asistencia a esa parte de la población durante un periodo importante, yo diría por lo menos durante un año. Y ahí es donde quiero entrar, digamos. Sabemos que existen las reglas ortodoxas de la economía que todos acompañamos y todos aplaudimos, ¿verdad? Pero en condiciones normales. La situación en la cual estamos hoy es, digamos, lo voy a poner la analogía, es como que íbamos en un avión, se incendió un motor y entonces vamos a, digamos, a planear con un solo motor por un trecho y después bajamos el tren de aterrizaje y resulta que solo una rueda se bajó, además del problema del motor. Tenemos, digamos, el tren de aterrizaje donde solo una rueda bajó y la otra se quedó trabada. Entonces el piloto tiene que tomar una decisión. Si nos aferramos a la ortodoxia y vemos el manual de pilotaje, diría no podemos aterrizar sin el tren de aterrizaje plenamente desplegado. Una opción sería no volver a retraer ese tren de aterrizaje y aterrizar, digamos, sobre el pasto con la panza. Si nos aferramos a la ortodoxia, entonces diríamos, no, eso es un sacrilegio, no, jamás podemos hacer eso. El manual dice que si la rueda no baja, entonces no se puede aterrizar. Y entonces estrellaríamos el avión por quedarnos aferrados a la ortodoxia. Entonces vamos a entrar un poco en reglas ya no ortodoxas. Una de ellas, ¿se pueden o no utilizar las reservas, por ejemplo, para eventualmente, en un caso de necesidad, garantizar un préstamo? En una primera etapa vamos a utilizar el endeudamiento del país. Ahora ya nos endeudamos o hay habilitado 1.600 millones de dólares. Supongamos que eso se acaba. Eventualmente usamos toda esa plata, aguantamos 3, 4 meses, 5 meses y ya los mercados, como todos los países, están compitiendo por endeudarse también. No nos es fácil, digamos, acceder a endeudamiento adicional y la única alternativa que tenemos es, digamos, utilizar parte de las reservas. Tenemos 8.000 millones de dólares y supongamos que decimos que, bueno, necesitamos 2.000 millones de dólares. Necesitamos que el Banco Central, que tiene invertidas esas reservas en bonos del Tesoro americano, una parte importante, en vez de comprar bonos del Tesoro americano, comprar bonos del Tesoro paraguayo, ¿verdad? Tener en su portafolio de inversión y entonces entregarle 2.000 millones de dólares al Tesoro y el Tesoro a cambio entregarle bonos, ¿verdad? Después vamos a deshacer esa posición una vez que pase esa. Un economista ortodoxo diría, no, eso es un sacrilegio. Eso sería, en el ejemplo del avión, a que yo te diga, mira, tenemos que aterrizar con la panza, ¿verdad? Pero como la ortodoxia no permite, entonces vamos a estrellar el avión. Todas las opciones están sobre la mesa y son válidas. Pero si tenemos que hacer eso, quiero redondear la idea. Si tenemos que hacer eso en un momento, es válido hacerlo. Como dije, después podemos deshacer esa posición pasada esta crisis. Voy a ir inclusive más allá. Supongamos que incluso esa herramienta, usar una parte de las reservas, se nos agota y todavía necesitamos 3 meses más para cumplir un año y ahí entonces termina la crisis y superar esto. Y tenemos que, por ejemplo, evaluar un escenario de emisión inorgánica. ¿Es deseable la emisión inorgánica en condiciones normales? No. ¿Es un sacrilegio económico? Sí, es un sacrilegio económico. ¿Es una opción en un caso, digamos, de extrema necesidad? Totalmente. Podríamos, por ejemplo, ampliar un 20% de la masa monetaria para seguir, digamos, sosteniendo que nadie se muera de hambre en esta emergencia y, como dije, pasada esta crisis, todas esas medidas heterodoxas que en condiciones de emergencia las tomamos, deshacerlas. Eso implicaría, llegado el momento, y digo, sería una situación de extrema necesidad, que por ejemplo la inflación del 4% normal, ¿verdad?, que tenemos con una meta de inflación que sea un poco más alta,
Y bueno, y tendremos que deshacer esa regla por un tiempo, permitir que la inflación sea más alta si es que se da el caso, para luego entonces volver a la situación de normalidad e implementar de nuevo todas esas reglas. Estamos en una situación absolutamente excepcional. Cierro, prometo que cierro con esto. Esto sería el equivalente a que yo te diga, en ese avión que viene y que quiere aterrizar, que yo te diga, mira, necesitamos derramar combustible porque los tanques están llenos y para el aterrizaje que tenemos que hacer, que vamos a hacerlo solo con la panza, una primera ya decisión no ortodoxa, heterodoxa que tomamos, necesitamos apretar un botón que derrama combustible para que los tanques que están al 80% bajen al 20% y ahí aterrizar. Habrá que apretar ese botón, derramar ese combustible y aterrizar. Lo que quiero decir con esto es de que en una situación como esta, todas las opciones tienen que estar sobre la mesa y tendremos que ir viendo, de acuerdo a la profundidad de la crisis, del tiempo que nos lleva, ir utilizando gradualmente todas esas opciones. Pero evidentemente nuestras autoridades son muy ortodoxas, porque anoche el ministro de Hacienda justamente nos decía aquí que es una salvajada pensar en utilizar nuestras reservas internacionales, y hoy a propósito el Banco Central del Paraguay ya emitía justamente algunos datos de que es impensable utilizar las reservas internacionales porque probablemente tendríamos una hiperinflación como está sucediendo en otros países como Venezuela, por ejemplo. No vamos a tener ninguna inflación. Es una salvajada en condiciones normales, coincidimos todos, ¿verdad? Pero en una situación excepcional como esta, si digamos, en una primera medida sería utilizar el endeudamiento, utilizar nuestra tarjeta de crédito como país, pero ¿qué pasa si eventualmente esa tarjeta de crédito ya la agotamos y no tenemos de dónde sacar recursos? Ahí sería, bueno, los ahorros de la abuela, ¿verdad? Las reservas. Hoy esas reservas están invertidas financiando, digamos, al Tesoro americano, a otro tesoro, al tesoro de otro país. No hay ningún problema. 2.000 millones de esas reservas, invertirlas temporalmente en bonos del Tesoro paraguayo, financiarle al Tesoro paraguayo, con eso el Banco Central va a seguir teniendo, digamos, su reserva en papeles, pero en este caso va a estar invertida por un tiempo en el salvataje nacional, digamos, de Paraguay. Y como digo, transcurrida es totalmente válida esa medida en una situación de emergencia. Transcurrido toda esta crisis, digamos, vamos a suponer que dura un año, ahí haremos la cuenta y tendremos que pagar esa cuenta. Es decir, bueno, Banco Central, que habíamos utilizado tus reservas para comprar bonos del Tesoro paraguayo para, digamos, pasar esta emergencia, queremos ahora deshacer esa posición y devolverte tus reservas. Tendremos que hacer la cuenta de cuánto alcanzó la cuenta de toda esta crisis, seguramente hacer una emisión de bonos por el valor, vamos a suponer que alcanza 4.000 millones de dólares, emitir un bono, no sé, a 30 años, probablemente hacer también una reforma tributaria. El tamaño de la economía paraguaya, 40.000 millones de dólares. Ustedes saben que la presión tributaria en Paraguay es del 10%. El número redondo de los 40.000 recaudamos 4.000, el 10%. Por cada punto que elevemos esa presión tributaria, vamos a suponer de 10, elevamos al 11. Ese un punto de presión tributaria adicional implican 400 millones de dólares adicionales de recaudación para el fisco que se podría utilizar para pagar esa cuenta que contrajimos para pasar este momento. Si fueran 2 puntos serían 800 millones de dólares al año. Si fueran 5 puntos, vamos a suponer que la presión tributaria se eleva del 10 al 15. Serían 2.000 millones de dólares adicionales. Entonces, dependiendo de cuánto sea la cuenta, ahora hay que gastar, no hay que dudar, porque lo que está en juego son vidas humanas. En el ejemplo del avión, si nosotros nos, digamos, atamos a la ortodoxia y decimos que el avión no puede derramar combustible, el avión no puede aterrizar, digamos, con la panza, y entonces estrellamos el avión y mueren todos los pasajeros. Tenemos que todas las medidas que podamos con el objetivo de salvar esas vidas que están en juego. Después veremos. ¿Es ortodoxo? Mira, la presión tributaria paraguaya es la más baja del mundo fuera de lo que son los paraísos fiscales. La media de América Latina está en 18%. Los países que tienen presión tributaria alta en la región, Argentina, Brasil, están en el 32% más o menos. Países inclusive europeos están por arriba, los países, digamos, 40. Con alta presión tributaria están en 50, 60%. Entonces, si Paraguay elevara, yo no estoy con eso, no estoy diciendo con eso que yo quiero que eso se haga, estoy diciendo nomás, construyendo escenarios. Si Paraguay elevara su presión tributaria porque necesita pagar esa cuenta, después ya de pasada esta crisis, de 10 a 15, con 15% de presión tributaria, todavía tendría la presión tributaria más baja de la región. Vamos a suponer que el IVA se eleva del 10 al 12%. Porque necesitamos esos 2 puntos adicionales para pagar la cuenta. Y bueno, el IVA en Uruguay, por ejemplo, es 21%. Y digamos, no pasa nada, o sea, se puede absorber. Lo que quiero cerrar con un mensaje final es, en mi opinión, todas las medidas ortodoxas y heterodoxas en este momento deben estar sobre la mesa. Iremos usando primero las ortodoxas que no dañan, digamos, esas reglas sagradas
que tenemos en nuestra economía. Eventualmente, si hace falta, iremos levantando algunos cerrojos para utilizar otros mecanismos con el objetivo de que toda la tripulación de este avión se salve. Una vez que pase esta crisis, vamos a deshacer todo eso, esos sacrilegios que quizá en algún momento tengamos que cometer. Ojalá que no, pero si llegado el caso no hay que dudar, hay que usar esos recursos, ¿verdad? Y una vez que termine la crisis, entonces hacemos la cuenta y pagamos esa cuenta con los mecanismos, ya sea un ajuste de gastos, quizá un pequeño aumento de la presión tributaria, quizá también Itaipú ofrece una oportunidad porque la negociación con Itaipú está cercana, eso representa también una posibilidad de ingreso de $1.000 millones por año, habrá que arbitrar. Pero esa es la situación en mi visión. Hay mucha preocupación principalmente, ahora hay un fondo de ayuda, un oxígeno para las pequeñas y medianas empresas, pero hay miles de empresas medianas y grandes donde la preocupación realmente es constante porque estamos viendo inminente sistema de desempleo y por ende se va a cortar la cadena de pago también. Incluso algunos sugieren, el proyecto de Perú, de otros países también, de crear un fondo de garantía donde la intención es auxiliar al empleador antes de generar subsidios para los empleados que quedaron sin fuente de trabajo. Mira, yo creo que tiene que ser un paquete de medidas. Como te decía, el primero, el puente financiero. Construir un puente financiero, tirar todas las deudas de los sectores afectados a un año directamente. Eso ya genera un gran alivio. Después, un fondo que inyecte cierta liquidez a las empresas que puedan seguir funcionando o incluso aquellas que no funcionen pero que necesitan seguir pagando ciertos gastos, darle cierta facilidad. También hay un sector de la población que, digamos, no es indigente, no es pobre, pero igual puede requerir alguna ayuda. Yo creo que también una posibilidad que hay que considerar es, además del crédito a las empresas, el crédito a las personas. Es como yo te diga, mira, Carlos, vos tu línea de tarjeta de crédito era de 30 millones de guaraníes. Yo te voy a elevar esa línea a 100 millones de guaraníes para que vos puedas atravesar este momento. Mientras tanto vas a vivir de deuda y después cuando esto termine veremos cómo convertir esa deuda, por ejemplo, en un crédito a 48 meses, a 60 meses para ya pagar ese crédito. Entonces, digamos, activar todos los mecanismos para que las empresas y también las personas puedan tener acceso a crédito ampliado en este momento. Además del puente, sobre las deudas que ya existían, algún crédito adicional. Y hay otro sector de la población que sí va a caer en una situación de indigencia. A esa no hay que dudar, hay que asistirla. Hay que darle un ingreso mensual, por lo menos para que la gente no muera de hambre y pueda resistir, digamos, este momento por todo el tiempo que lleve, que yo estimo que no va a ser corto. Yo creo que vamos a ir con una economía de baja intensidad por un tiempo todavía, unos cuantos meses, yo creo que mínimo hasta fin de año incluso, donde vamos a implementar la cuarentena, después vamos a soltar un poquito el freno, vamos a trabajar un poco, después va a subir el número de infectados, vamos otra vez a implementar la cuarentena y así vamos a ir con una intermitencia hasta eventualmente pasar esta crisis sanitaria. Del lado económico hay que desarrollar las medidas, hay que tener ideas claras y hay que tener un liderazgo también, ¿verdad?, para sentarle a la mesa a los diferentes sectores y establecer las medidas de emergencia que la propia economía de por sí no puede generar hoy, permitime, sí, porque todas las reglas que regían la economía en condiciones normales hoy no sirven, todas las reglas que se usan para el análisis crediticio, para la evaluación de riesgos, hoy no sirven porque hay una total incertidumbre. Entonces el Estado, como árbitro, tiene que entrar y poner esas reglas. Y señores, ustedes me refinancian todas las deudas, a un año yo garantizo el fondeo, todos los depósitos, congelar la foto del sistema financiero al 28 de febrero, que era la situación previa a esta crisis, y tirar esa foto a un año, de tal manera que nadie, o por lo menos el menor número posible de empresas, quiebre por falta de acceso a refinanciamiento o por un error también de análisis, de evaluación de riesgo de parte de los bancos. Pero vos le ves al Estado con el pito en la boca, sí, con el uniforme de árbitro, porque hasta ahora yo no lo vi por lo menos. Y mira, yo creo que... Bajar línea, a eso me refiero, sí, justamente. Creo que el tiempo pasa y me parece que estas medidas tienen que ser tomadas rápido, sí, ¿verdad? Transmitir ya tiene que ser un shock de confianza, porque las mismas medidas, si se toman tarde, vamos a suponer que empieza a deteriorarse la situación económica, empiezan a quebrar muchas empresas, eso ya genera cierto nerviosismo en el sistema financiero, los depositantes también empiezan a inquietarse, ¿verdad? La misma medida que puede servir ahora, ese shock de confianza del cual hablo, puede ya no servir si se toma tarde. Ahora, lo que a mí me preocupa es cómo persuadimos a nuestras autoridades económicas ortodoxas hoy en día. Y lo otro, hablamos de probablemente aumentar nuestra carga tributaria. Con la reciente reforma de nuestro régimen tributario, con algunos ajustes, hubo muchas quejas. Y si ahora pretendemos por lo menos del 10 al 12 pasar el IVA,
y por qué no del IRP, ir al mismo porcentaje, no sé qué podría pasar, porque los sectores empresariales también son bastante fuertes también y no creo que acepten un aumento de nuestra carga tributaria. Quiero ser muy claro en ese aspecto. Yo no estoy diciendo de ninguna manera que hagamos eso ahora. Yo lo que estoy diciendo es que en este momento tenemos que poner todas las herramientas financieras para auxiliar a la población y a las empresas también para pasar este momento. Construir el puente y además oxigenar a la población para que todo el país, podamos pasar este año, digamos, de crisis. Pasada esta crisis, se va a generar una cuenta que tendremos que pagar, ese gasto que hicimos en este año, tendremos que pagarlo después. En ese momento, evaluaremos todas las opciones. Una de ellas es tocar un poquito la presión tributaria, quizá llevarla. Con eso tampoco estoy diciendo que sea deseable. Por supuesto que a mí me encanta el triple 10, ¿verdad? Yo defiendo eso. Pero también hay que decirlo, ¿verdad? Si hace falta tocar un poquito esa presión tributaria, repito, por cada punto que le vemos son 400 millones de dólares de recaudación adicional. Si son 2 puntos, son 800, ¿verdad? Por poner un ejemplo simple para que la gente entienda, son en realidad un conjunto de impuestos, pero vamos a poner un ejemplo simple. Si el IVA se tiene que ir del 10 al 12, porque esos 2 puntos adicionales van a permitir pagar esa cuenta, pues habrá que hacerlo, ¿verdad? Habrá que seguramente hacer una reforma al Estado, reducir los gastos, en paralelo también hacer una reforma tributaria para que el esfuerzo de pagar esa cuenta que vamos a generar ahora sea compartido y toda la sociedad en su conjunto la paguemos. Amílcar, esta situación, porque hay mucha gente que nos está viendo que quizá no sepa qué es ortodoxa, heterodoxa, ¿verdad? Pero para hablar un poco así, más ilustrativo, ¿verdad? La gente va a quedar sin empleo, eso es categórico. Es categórico y nadie lo va a poder evitar. Yo no creo esa idea de que simplemente vamos a ofrecer crédito, todos los empresarios se van a endeudar y van a seguir pagando los salarios para que la gente no quede sin empleo. Eso no va a suceder. ¿Y las empresas van a cerrar? Claro, quizás suceda un mes, porque ¿qué pasa? Las plantillas, digamos, el pago de salarios como parte de la estructura de costos de la empresa son cifras importantes. Vos en una pyme de, digamos, 20 empleados fácilmente tenés un gasto en salarios de 50 millones de guaraníes por mes. Es poco, digamos, es irreal pensar que una pyme se va a endeudar 50 millones por mes para seguir pagando empleados que no van a estar trabajando. Un problema mayor en porque vas a dejar una cantidad de desempleados que de alguna manera también tenés que asistir, ¿verdad? A lo que ya estás asistiendo en estos momentos, otra gran cantidad, ¿verdad? ¿Y cómo solucionar ese problema? Yo creo que lo que va a pasar es que la mayoría de las empresas que puedan seguir funcionando van a mantener obviamente sus plantillas. Aquellas que no puedan hacerlo van a darle una cesantía formal por la vía, digamos, los empleados inscriptos en IPS que hacen formalmente esa cesantía, o también informal. Aquella empresa que no tenía el IPS y bueno, simplemente le va a dejar sin empleo. Hay que recordar de que de 100 trabajadores, solamente 2 están en el Seguro Social, digamos, en el IPS, y 8 están fuera, o sea, no tienen ese beneficio. Entonces va a haber, y eso yo creo que no vamos a poder evitar, mucha gente que va a quedar en la cesantía, y entonces el Estado tiene que desarrollar, en primer lugar, reconocer la situación y desarrollar ya una política, crear ya un fondo importante para poder atender a toda esa población que durante un tiempo, unos meses, no va a tener cómo vivir, ¿verdad? Un ejemplo, tenemos una ciudad como Ciudad del Este, toda una ciudad completa que hoy está parada, totalmente parada. Ahí hay, no sé, mesiteros, empleados de las tiendas, ahí la informalidad es enorme. Taxistas, un montón de gente que vivía de eso y que hoy no puede, inclusive una vez que pase esto tampoco lo va a poder hacer porque la reactivación de todo eso no va a ser inmediata. Hay empresas que quieren seguir, evidentemente, de alguna manera peleando con esto, ¿verdad? Desde que empezó este tema de la pandemia, empezó a caer y hoy está operando en un 50%. Muchas intentan acceder a créditos, pero los bancos en estas condiciones no quieren dar. Sí, mira, yo creo que ese puente, todas las deudas anteriores, se puede construir, ¿verdad? Es sentarle a la mesa y establecer una medida, ¿verdad?, para que los bancos hagan eso. A los propios bancos también le conviene, porque eso va a evitar que ninguna empresa va a quebrar, digamos, durante este periodo excepcional, y eso también le conviene a los bancos porque la decisión de quién quiebra o quién no la vamos a tomar después, una vez que pase esta crisis, y no en medio de la crisis. Pero termino. Entonces hay que ayudarle a esas empresas que puedan seguir operando, hay que darle crédito fresco y también hay que darle crédito fresco a las personas, a esa clase media. Quizás yo digo ampliarle el límite de su tarjeta, ¿verdad?, para que pueda seguir consumiendo. Y al resto de la población, a la que no es clase media, clase baja ya, a ellas hay que darle un subsidio mensual para que por lo menos pueda seguir comiendo, o sea, que no haya una crisis, además de la sanitaria, una hambruna, digamos, en nuestro país. ¿De dónde se saca ese dinero? Sí. Ahí aparece el Estado, acerca de, bueno, Banco Mundial. Yo sé que hay una carpeta del Banco Mundial en el escritorio del ministro de Hacienda que quiere dar, porque Paraguay hoy, quiere hacer o no,
está en condiciones y tiene buen antecedente crediticio. Aparece el dinero a través del Estado. Y para esas empresas que quieren seguir operando y que dicen, no, yo voy a tratar de aguantar un año con el plantel, pero necesito un crédito blando, un crédito que no pase por un banco que quiera chuparme más del 20%, no, un dígito que pueda tener un año o dos de gracia a 10 años que yo pueda aguantar. ¿Se puede pensar en esa posibilidad? Sí, claro, claro. Construir un fondo importante para asistencia social. En primer lugar, defender el empleo formal. Claro, hasta donde se pueda. Hasta donde se pueda. Porque como te dije, las empresas que puedan seguir operando, ya sea al 100 de su capacidad, al 80, al 50, al 30 de su capacidad, todo ese sector, que por lo menos algo pueda seguir operando, va a mantener esos empleos. Pero las que no puedan seguir operando, yo creo que no. Eso es irreal. Pero se puede pensar en un fondo de garantía, un fondo... Quizás sería mejor darle crédito a los empleados, a esa gente que quedó sin empleo, ¿verdad?, que darle a la propia empresa que no va a operar, ¿verdad? Porque, como te dije, las plantillas, pensar en una empresa, por ejemplo, de 200 empleados. Yo conozco empresas, el gasto mensual en salario son 1.000 millones al mes. O sea, esa empresa no se va a endeudar 1.000 millones al mes simplemente para seguir pagando esa plantilla sabiendo que no va a operar o que sus ventas van a estar muy disminuidas. Es irreal eso. Entonces quizá sería hasta mejor, en vez de darle a la empresa, darle a los empleados un pequeño crédito a cada uno. Claro, pero un crédito donde no termine ganando los bancos, porque acá en esta historia de pandemia y de crisis yo veo, Amílcar, con toda sinceridad, lo único que están ganando acá son los bancos. Lo que van a ganar. Pasa que los bancos, el devengamiento de las deudas anteriores a la crisis se tiene que mantener, ¿verdad? Yo diría, yo te digo de hoy para adelante. Refinanciar todos los créditos que ya existían a la misma tasa que tenían, porque la contrapartida de esos créditos son ahorros, son depósitos que también están remunerados. Entonces, yo le cobro acá al deudor y con ese interés le pago al acreedor, ¿verdad?, al ahorrista. Y la idea de blindar el sistema financiero como primera medida es que ambos permanezcan, que se genere ya un shock de confianza, que nadie tenga dudas, porque ya el Estado garantiza todo el sistema financiero, el fondeo, ¿verdad? El fondeo, no el crédito. El Estado no toma riesgo de crédito, toma solamente, digamos, el compromiso de fondear a los bancos para mantenerles ese nivel que tenían al 28 de febrero. Yo creo que los bancos privados van a estar dispuestos, digamos, en un acuerdo que se haga, a construir ese puente. Pero yo creo que van a estar poco dispuestos a asumir esos créditos frescos. Yo creo que ahí la banca pública tiene que tener un gran protagonismo para, digamos, inyectar a la economía esos créditos frescos, ¿verdad? Seguramente algún banco quizá por ahí, bueno, porque la garantía estatal no cubre el 100%, cubre el 85%, digamos, y está bien que eso sea así, porque si no se genera el riesgo moral, ¿verdad? Entonces, yo creo que en esa parte, el Banco Fomento, la banca pública en general, crédito agrícola, etcétera, tienen que tener un protagonismo importante para inyectar esos créditos frescos a la economía, inyectar también tarjetas de crédito para la clase media, y la otra parte, ya la del subsidio, bueno, a cargo de la Secretaría de Emergencia Nacional. Pero tiene que haber esa opción, Amílcar. Claro, hay que construir esa opción, tenemos que construir ese seguro de desempleo que nunca tuvimos en este momento, para poder soportar todo esto, para poder pasar este tiempo y que ese avión en el cual venimos pueda aterrizar, quizá prever ya dentro de un año, y que todos los pasajeros se salven. Y en ese trayecto, como te decía, todas las posibilidades están sobre la mesa. No es ideal, ¿verdad?, eventualmente utilizar una parte de las reservas, pero si llegado el caso, por el cierre de los mercados internacionales, porque ya no podemos acceder a crédito, hay que usar 2.000 de los 8.000, pues habrá que hacerlo. Paraguay tuvo niveles de reserva inferiores a 8.000, no pasó nada. No va a pasar nada si tenemos, en vez de tener, digamos, 8.000 invertido todo en bonos del Tesoro, 2.000 tenemos invertido en bonos del Tesoro paraguayo, para financiar a nuestro tesoro en vez de financiar al tesoro de otro país. Y después, como te digo, pasada esta crisis, deshacemos todo eso. Quiero dejar bien claro, ¿verdad?, porque sé que me van a seguramente acribillar por esto mañana, por todo lo que estoy diciendo. Las reglas ortodoxas son buenas, son recomendables, han construido el prestigio que tiene Paraguay, pero son para situaciones normales. En este momento estamos en una situación de absoluta emergencia, entonces tenemos que estar dispuestos también, llegado el caso, si hiciera falta, a, digamos, relajar ciertas reglas para poder pasar este momento, que toda la tripulación se salve, y bueno, una vez que pase, ahí veremos cuánto fue la cuenta y volveremos todo a su estadio normal. Amílcar, ¿nos aguantás un segundito? Sí. Hay demasiadas preguntas todavía, muy interesante la charla, muy didáctica también para tratar de entender esto. Hacemos una breve pausa, después continuamos contigo porque realmente es muy interesante. Y recuerdo aquel sistema, cuando cayó el sistema financiero en el 95, el Estado también tuvo que intervenir, tuvo que poner, auxilió,
desangró, pero bueno, eso también permitió en su momento sanear el sistema financiero. Lo único seguro es el hoy, ahora, de la crisis, la pandemia. Y el mañana sistema financiero es sano, hay que blindarlo en este momento. Por eso. Sí. Bueno, después de la pausa. Gracias. Estamos en un apasionante debate aquí en el Corte con Amílcar. Yo le planteaba, quizás sea la excepción, pero hay empresas que, medianas o grandes, que, bueno, dicen, bueno, voy a acortar 50%, pero yo necesito mantener este grupo de personal de gente leal, gente que está formalizada, por más de que haya bajado mi sistema de recaudación, pero quiero mantener a una proyección de un año. Hay que apoyarlas, hay que apoyarlas. Pero yo necesito un crédito blando de un dígito. Sí. En contrapartida, yo prometo al Estado que voy a mantener esos 50 empleados y no cortar esa cadena de pago. Pero no existe porque la banca privada no le es apetitoso ese proyecto. Pero ahí tiene que entrar el Estado a través de la banca pública. Pero hasta ahora no hay un proyecto de esa naturaleza. Mira, hay que apoyarla. Yo te diría, yo soy escéptico con respecto a que los empresarios, la mayoría de las empresas, hay que recordar que el Paraguay, 10% de las empresas, digamos, son grandes y el 90% son pymes, ¿verdad? Son empresas pequeñas, medianas, de 10 empleados, 15 empleados, 20. Bueno, dentro de ese universo de empresas, si hay un grupo de empresas que sí realmente demuestra dos cosas. Por un lado, que sus ventas, sus ingresos han sido afectados, y por otro lado demuestra que quiere mantener su plantilla, yo sin duda le daría un crédito a esa empresa, pero vinculado a ciertos compromisos. Por un lado, de que regularmente informe de que está manteniendo esa plantilla de trabajadores que dijo que iba a mantener y digamos, contra eso se le dio el crédito. Mientras mantenga esa plantilla, digamos un ejemplo, la tasa de interés de ese préstamo para auxiliarle era del 7%. Si despide, sube al 20%. Se convierte en un crédito normal de mercado, un crédito de consumo. Entonces yo creo que hay que apoyar, hay que identificar cuáles son las empresas que están en esa situación. Yo creo que la mayoría no va a estar en esa situación. Hay que apoyarlas, ¿verdad? Darle ese crédito que necesitan para mantener esos puestos de trabajo. A las demás empresas, refinanciarle su deuda, a toda la economía en realidad, ¿verdad? A construir ese puente a las personas que eventualmente sean de clase media y que estén, digamos, con ingresos disminuidos o incluso despedida, también hay que darle crédito. Voy a poner un ejemplo. Si tu deuda tu línea de crédito en tarjeta era de 25 millones, yo te digo, tu línea es 100 millones a partir de ahora. Te vas al Banco Fomento, retiras la tarjeta, entonces también le doy crédito a un sector de la clase media que quizá no necesita un subsidio porque tiene un trabajo que cuando esto pase va a recuperar, pero que para poder, mientras tanto, necesita un crédito también, una línea de crédito. De cruzar de un punto de situación. Te doy una tarjeta, no sé, puede ser 150 millones, o podemos construir digamos, un indicador objetivo que te diga, bueno, te doy, por ejemplo, 3 meses de salario que me puedas demostrar anterior a la crisis. Entonces, directo ya una tarjeta de crédito con eso, con una tasa también bien baja. Y después está el otro sector de la población que directamente va a ser indigente y va a necesitar un subsidio. Cuanto más yo amplío el crédito, menos gente va a requerir subsidio. Porque el crédito, la ventaja que tiene con respecto al subsidio, que el crédito se va a devolver. Claro. El subsidio no. Pero sí va a haber un sector de la población importante que va a requerir ya directamente un subsidio. Un tema muy importante. Sí. Acá tenemos un Estado que tiene que ser el padre para todos, que nos tiene que responder a todos. Ahora la pregunta es, me gusta mucho la analogía de los aviones porque me gustan mucho los aviones. Tenemos un avión que está bajando en este momento. Pero ¿qué pasa? Es un avión que no tuvo mantenimiento muchos años, que es un avión que es muy pesado, con una carga innecesaria. Estamos hablando de que en Europa están recibiendo ayuda a los ciudadanos de parte de sus gobiernos, pero que esos gobiernos también se comprometen a hacer reformas profundas, profundísimas, para ahorrar mejor, para gastar mejor y para ofrecer un mejor Estado a sus ciudadanos. Paraguay, ¿dónde debe atacar esa reforma en este momento para asistir a todos en el futuro? Bueno, ese avión hay que aligerarlo. Como primera medida hay que aligerarlo porque ese avión trae pasajeros, que son la prioridad, hay que salvar a todos, pero abajo hay un compartimiento donde están todas las maletas.
dado que se incendió un motor, las maletas no son la prioridad en este momento. O sea, hay que tirar todas esas maletas. Vamos a suponer que hay un botón que abre una puerta y tira todas esas maletas, aligera el avión. Eso es la reducción del gasto público. Todos esos gastos innecesarios, bocadito, en fin, incluso recortes salariales, hay que llevar al máximo, hacer el máximo ajuste posible el lado fiscal para que el Estado quede, digamos, alivianado en sus finanzas y pueda dedicar esos recursos que en este momento son escasos al otro aspecto que en este momento necesitamos atender, que son la salud y, más grande incluso que el problema de salud, la emergencia social que se genera a partir de esta emergencia sanitaria. La emergencia social, digo, el ayudar a la gente para que esa gente que va a caer otra vez lastimosamente en una situación de vulnerabilidad, yo calculo que vamos a regresar a 2003, inicio del gobierno de Nicanor Duarte Frutos, 47% de la población paraguaya era pobre, era vulnerable. Yo creo que lastimosamente todo ese avance que tuvimos en estos 15, 18 años, de donde mucha gente salió de la pobreza e ingresó a la clase media, mucha gente por la pérdida de su ingreso, de su actividad, cuenta propista, etcétera, va a caer de nuevo en una situación de vulnerabilidad, va a requerir por un tiempo por lo menos una ayuda estatal. Tenemos que construir esa ayuda, ¿verdad? Te decía en el ejemplo del avión, aligerar la carga, dejar ya el avión livianito, ¿verdad? Y después tomar primero las medidas correctas, las ortodoxas, ¿verdad? Endeudarnos en el exterior, etcétera, no tocar reservas, pero si llegado el momento, por esa competencia que va en el mundo por recursos, se necesitan, digamos, relajar ciertos cerrojos que tenía la economía paraguaya para echar mano de otros recursos que están ahí, habrá que hacerlo, y para que finalmente ese avión aterrice, que toda la población se salve, ¿verdad? Y después veremos cuánto fue la cuenta y eso lo pagaremos como ya describí en el... Así como están las cosas, Amílcar, y con esta situación que no es buena, por lo que se avisora, ¿en cuánto tiempo más tenemos que ya entrar a analizar medidas extremas y dejar de lado la ortodoxia? Mira, yo creo que ya hay que mentalizarse, ¿verdad? Yo no digo que se use ya inmediatamente esos recursos, pero hay que estar ya mentalmente preparados para, digamos, utilizar todos los recursos que estén a nuestro alcance, incluso aquellas medidas heterodoxas, porque si hace falta, ¿verdad? La prioridad es salvar vidas. Yo no voy a dejar 8.000 millones de dólares de reserva y decir, bueno, la ortodoxia a mí no me permite tocar reserva y mientras hay gente que se muere de hambre, ¿verdad? Eso sería, en el ejemplo del avión, decían, bueno, el manual dice que de ninguna manera se puede aterrizar con la panza, tienen que bajar las dos ruedas, dado que la rueda se trancó, y entonces como la ortodoxia no permite aterrizar de esa manera, entonces simplemente nos estrellamos y nos morimos todos, ¿verdad? Repito, si nosotros nos sujetamos a la ortodoxia como si son reglas que, repito, son reglas buenas, pero que en una situación de emergencia se vuelven algo escrito en piedra, eso nos va a llevar a estrellarnos y a no resolver la emergencia. La prioridad que en este momento, que es la tripulación de ese avión, que pueda aterrizar en las condiciones que sea, que se salve el mayor número de vidas, y como dije, después veremos la cuenta. Después vamos a deshacer todas esas cosas que, digamos, son un poquito un sacrilegio en términos de ortodoxia económica, para poder volver a la normalidad. Definitivamente, Amílcar, en este momento nos damos cuenta de que papá Estado, por así decir, para gastar mejor, puede dejar de tener unos hijos preferidos, que son los funcionarios públicos con privilegios. Los que van en primera. Los que van en primera clase, y ser un poco más equitativo para nosotros. Ahí está la reforma del Estado. Estamos en la brillante oportunidad, tenemos en este brillante momento de mejorar nuestro gasto, ¿no? Claro, eso es sin duda una parte del paquete global de lo que hay que hacer, y rápido, ¿verdad? Hay que hacerlo. Un ajuste para eliminar ya todos esos privilegios, ajustar los salarios también a salarios de emergencia. El sector público tiene que entender de que el Paraguay es un Estado social de derecho. Anteriormente se utilizaba la palabra Estado de derecho nomás, y después con el avance de la ciencia jurídica se le agregó esa palabra social. Hoy somos un Estado social de derecho. Esto implica que el Estado tiene la obligación de velar por la seguridad, por la vida, en primer lugar, de todos los paraguayos, no solamente de un grupo, que en este caso es el sector público, los funcionarios públicos. Entonces, el Estado tiene la obligación de hacer un plan que en un caso de vulnerabilidad extrema permita ayudar al 100% de los paraguayos. Ahora, la emisión de billetes y el endeudamiento no son otras opciones, otras salidas antes que tocar la reserva. Yo diría que en el orden, ¿verdad? La primera sería el endeudamiento, usar nuestra tarjeta de crédito país, usar toda la línea de crédito que tengamos. Todo lo que podamos usar. Pero eso se puede agotar, porque el endeudamiento no es infinito, ¿verdad? Claro. Puede llegar un momento en que ya nos endeudamos todo lo que pudimos, usamos toda esa plata, todavía no termina la crisis sanitaria. Y bueno, ¿y qué hacemos? Entonces ahí quizá tengamos que utilizar la reserva, ¿verdad?
deshacer esa inversión que hoy tenemos en bonos del Tesoro americano e invertir, que el Banco Central, en vez de invertir en bonos del Tesoro americano, venda esos bonos e invierta en bonos del Tesoro paraguayo. Eso le daría un oxígeno, eso rompe, digamos, ciertas reglas de la ortodoxia, pero en una situación de necesidad es una opción que claramente es válida. Y luego una tercera, si eventualmente incluso esa se agota y no, digamos, otra opción que yo, en mi opinión, también un sacrilegio de la ortodoxia, para la ortodoxia, pero que creo que también hay que ponerlo sobre la mesa, eventualmente una emisión inorgánica, lo voy a decir con todas las letras. En este sentido, fueron errores que cometieron ciertamente Argentina, Venezuela, pero acá lo que te mata es la dosis, ¿verdad? No es lo mismo emitir, no sé, 100% de la base monetaria que decir, bueno, vamos a aumentar 20% de la base monetaria, quizás va a generar algo de inflación, pero va a salvar la situación, nos va a dar 3-4 meses de gente que pueda seguir comiendo y va a generar quizás algo de inflación, digamos, si de ser necesario, ya estamos hablando ya de un escenario extremo, ¿verdad? Levantar esa regla de meta de inflación por un tiempo, que la inflación, en vez de ser 4, que es lo que veníamos manteniendo, se vaya por un tiempo a 8, 10, etcétera. Nosotros tuvimos periodos de ese nivel de inflación, pero si digamos, el beneficio de hacer eso es salvar vidas, pues habrá que hacerlo, ¿verdad? Lo siento mucho, ¿verdad?, con mis colegas ortodoxos, pero yo creo que en una situación extrema, con esto no estoy diciendo que es deseable que hagamos ahora medidas, ni tampoco que haya que hacerlo ahora. Eso ya tendría que ser la última opción. Esto en el ejemplo del avión, ya tomamos la decisión de levantar el tren de aterrizaje porque el avión va a aterrizar, digamos, con la panza, porque eso es una medida heterodoxa. Y también necesitamos alivianar el combustible, eso tampoco está escrito en ningún manual. Hay un botón dentro del avión, vamos a suponer, que permite derramar el combustible. Y tenemos que hacerlo porque el avión está muy pesado para poder aterrizar bien. Y bueno, y habrá que hacerlo, ¿verdad? Si con eso logramos salvar todas las vidas, pues habrá sido una medida correcta. A mí simplemente quiero puntualizar algo, porque mencionabas anteriormente, hablaba de 3 millones de personas van a necesitar eventualmente asistencia del Estado. ¿Esto significa 3 millones de desempleados? Sí, 3 millones de paraguayos, la mitad de la población paraguaya. Yo estimo que si esto sigue, va a caer en una situación de necesidad, de indigencia, de necesidad ya básica, insatisfecha de comer, y el Estado tiene que estar preparado con un fondo importante para, digamos, brindarle ese seguro de desempleo que no tenemos, construirlo en corto tiempo, para ir brindando esa asistencia hasta que esto pase, y bueno, después entonces reconstruiremos la economía, pero en el mientras tanto hay que poner toda la carne al asador, todos los recursos que están sobre la mesa para poder atender la necesidad, digamos, lo que tiene que ser el objetivo supremo de cualquier país, que es preservar vidas de sus habitantes. Para cerrar y agradecer tu tiempo, Amílcar, quiero hacer esa analogía de toda la carne al asador. Es necesario hacerlo ahora, pero estamos ahí pantallando todavía el carbón, que es malo, no prende. Hay que hacer ciertas medidas, yo creo que hay que transmitir seguridad, hay que tener ideas claras de qué es lo que hay que hacer, hay que conducir. En este momento la economía necesita mucho liderazgo, porque la propia economía no logra organizarse por sí. No hay liderazgo, Amílcar. Fíjate que, por ejemplo, en los mercados formales, por ejemplo, en la bolsa de Nueva York, hay una medida que se toma de que se interrumpe la cotización de una acción. Cuando la caída, el comportamiento, digamos, del valor de esa acción empieza a mostrar valores que ya son, digamos, irracionales, porque, digamos, el propio mercado no puede organizar, no puede construir un precio correcto, entonces una medida que toma la bolsa es interrumpe la cotización, para el juego. Claro. Yo creo que nosotros necesitamos eso, una medida desde un paquete, en realidad, del Estado, que ya otorgue una certidumbre, en cierta manera, dentro de esta incertidumbre, reglas que hoy el propio mercado, los propios bancos no saben qué hacer, porque la orden que viene es, bueno, paren todo, no den ningún crédito, refinancian a 90 días, el 90 días tampoco le sirve a nadie, porque es una pista de aterrizaje muy corta para que las empresas reacomoden sus finanzas. Nosotros necesitamos un año de gracia, ¿verdad? Y eso sí ya realmente sería una medida que tranquilice. Necesitamos también tranquilizar a los depositantes, necesitamos congelar la foto, blindar el sistema financiero como primera medida, construir fondo de garantía para dar crédito, digamos, segmentar también eso, como decía, empresas, pymes, personas, y el resto, bueno, construir el fondo para el subsidio. Finalmente, dejar una reflexión nada más. Acá el Estado dice, no, paremos todo, pero lo único que nos para es el sistema financiero de los bancos, mientras que nosotros, empresarios, ustedes empresarios, tienen las puertas cerradas, no pueden recaudar, pero bien que los acreedores y la gente que tiene tu cheque hace 3 meses se están presentando en ventanilla. Entonces, mira, el sistema financiero se va a reordenar de todas maneras. Lo puede hacer de 2 formas. Con reglas de emergencia que venga y ponga el Estado, que diga, señores, esto se ordena de esta manera.
se refinancia todo a un año, esa sería la forma ordenada de reorganizar el sistema, construir ese puente. O se va a ocurrir igual, se va a reordenar igual de manera caótica, de manera desorganizada, donde cada banco más o menos va a hacer lo que pueda, los empresarios también en su desesperación quizás muchos van a presentar convocatoria y va a ser un reordenamiento caótico, va a generar mucho ruido y eso en algún momento puede inclusive asustar también a los depositantes, ¿verdad? Por eso que es bueno ya de entrada, primera medida, blindar el sistema financiero, un shock de confianza, dar ya una certidumbre y a partir de ahí todos estaremos mejor preparados, empresas, personas, ¿verdad? Para pasar este trance necesario, porque las medidas sanitarias que se están tomando son necesarias, ¿verdad? Y bueno, después, dentro de un año, veremos cuánto es la cuenta y entre todos pagaremos con esas opciones que también ya expuse. Amílcar, un placer. Gracias por tu tiempo, didáctico, interesante, pero hay mucho que charlar todavía sobre esta situación que te decía al arranque. Lo único certero aquí es la incertidumbre y eso afecta también no solamente a la salud porque la gente está preocupada, sino también a nuestro sistema financiero que hay que blindar, cuidar y proteger y que haya ese oxígeno del Estado, no solamente del Ejecutivo, sino del Estado, de todos los poderes del Estado. Amílcar, buenas noches, gracias. Buenas noches, saludos a la teleaudiencia. Gracias. Vamos a más informaciones, tenemos que hablar de lo que pasó hoy con la senadora María Eugenia Bajac, quien finalmente perdió sus fueros. Esto fue tras una sesión virtual de la Cámara de Senadores. De esta manera, la senadora María Eugenia Bajac pierde su investidura de acuerdo a lo establecido en la Constitución de la República. 40 senadores votaron por la expulsión de la senadora liberal, 2 por el rechazo, otros 2 por una suspensión de 60 días y una abstención. María Eugenia Bajac fue señalada de haber solicitado permiso y viáticos para viajar a Guatemala, que no lo realizó, pero terminó yendo a Perú para fines particulares y utilizando bienes del Estado asignados a la embajada paraguaya en el país incaico. Para empeorar su situación, apenas arribó a Paraguay, participó de la sesión del Senado, teniendo síntomas del coronavirus COVID-19, que finalmente le dio positivo. En esta sesión virtual de la Cámara Alta, la legisladora Lilian Samaniego se encargó de detallar todas las irregularidades cometidas por Bajac. Claro que hizo uso de su condición de senadora para solicitar todas las atenciones de la embajada, poniendo en peligro, porque fue primero advertida por el presidente del Senado, presidente Blas Llanos, sugiriéndole que no viaje. Posteriormente fue advertida por la embajadora, comunicándole ya lo que el presidente del Perú emitió. También fue comunicada una vez allá por lo que se pidió el presidente nuestro, Mario Abdo Benítez, y ella se creyó por encima de la ley. Claro que hizo tráfico de influencia. Hoy, la persona que no pudo, porque estaba obligado a llevarle al aeropuerto, el chofer dio positivo. Ella viajó en un vehículo cerrado con el pastor Ortigosa y su señor, quien ahora a ambos le invitó para ir al aeropuerto. Ellos 3 dieron después positivo. El chofer se va a su casa y le contagia a su esposa y a su hermano, porque tanto la embajadora como la ministra Chávez se excusaron debido a la sugerencia o al pedido o a la exigencia del presidente del Perú para que no salgan, que se queden en sus casas. Primero participó de un evento de más de 500 personas, que fue la conferencia, y después se fue a un shopping y finalmente se fue al aeropuerto con el chofer que se vio obligado a llevarle en su condición de senadora al aeropuerto. En su defensa, María Eugenia Bajac alegó que el viaje a Perú fue costeado por ella y que el dinero gastado por el Senado para su visita a Guatemala fue devuelto íntegramente el monto total del viático asignado. Tienen razón en que yo debí tener mayor precaución y reconozco y asumo mi culpa y mi responsabilidad en la forma de exponer a los afectados. Pero esto, de igual forma, no configura un hecho fehaciente de tráfico indebido de influencia. Considero que corresponde una suspensión y no como causal una pérdida de investidura. Todos
en algún momento nos equivocamos en la vida. Yo no creo que nadie no se haya equivocado nunca. En realidad todos cometemos errores y yo cometí muchos errores que les vuelvo a pedir la disculpa del caso. Pero aquel que esté libre de pecado, que sea el primero en arrojar la piedra en contra mía. María Eugenia Bajac deberá someterse ahora a un proceso penal, luego de ser imputada por violación de la cuarentena sanitaria y tentativa de lesión grave, mientras que Octavio Schaap Bogado fue convocado para prestar juramento este miércoles como nuevo miembro de la Cámara de Senadores. Cambiate a Claro y pagá 60% menos por 18 meses. Elegí el plan 5 GB por solo 60.000 guaraníes. Navegá más, pagá menos. Cambiate a Claro. Té Guaraní te recomienda el aumento del consumo de té y bebidas calientes para disminuir los síntomas de afecciones virales. ¿Sabías que los componentes del bronquioté, eucalipto y ambaú alivian los síntomas que producen las infecciones respiratorias virales? Quédate en casa, cuídate con Té Guaraní. En Bristol, aprovecha y compra desde la comodidad de tu hogar todo lo que necesitas. TV AOC LED HD 32 pulgadas. Ahora solo 18 cuotas de 94.000 guaraníes. Contamos con delivery gratis. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. La fruta de Watts es rica, es fresca y es natural. Probá el nuevo sabor piña limón. Watts es fruta. La tecnología llegó para facilitarnos la vida. Por eso Samsung te ofrece nuevas maneras de innovar tu día a día. Ingresando a www.shouse.com.pi podés comprar cualquier producto de Samsung. Identificate, elegí tu lugar de entrega e ingresá tu método de pago y ya está. El delivery es gratis. Acordate, tus productos Samsung ahora a un clic de distancia en www.shouse.com.pi. Samsung, do what you can. Ingresá a votaparaguay.com y contanos cómo te sentís con lo que estás viendo en pantalla y podremos ver tu estado en vivo. Podés acceder desde tu smartphone, tablet y PC. Votaparaguay.com. Bueno, a partir de esta medianoche, estaba leyendo el decreto, todo vuelve al primer decreto que establecía la cuarentena total. Es el decreto que corrige el anterior decreto. La gente se pregunta, ¿cuál decreto es finalmente lo que queda? Buena pregunta, ¿eh? A ver si nos ayuda en ese sentido Aníbal. El decreto que rige ahora es el 3.500, ahí está el número, 3.532. O 32. 3.532. Es que ya Fíjense, hay tantos. Por el cual se modifica el artículo 7. ¿Y cuál es la relevancia de esta modificación? Fíjense, van a ver ustedes que de entre los exceptuados se excluye solamente las obras civiles. Privadas. Pero incluso la fiscal Teresa Sosa estaba aclarando que las obras públicas civiles también están prohibidas. Solamente se pueden ejecutar obras públicas, sean viales o, por ejemplo, construcción de hospitales o reparación de algún hospital. Después, nada, y por supuesto con toda su logística. Perdón, la de Inerán y la de Itagua. Nada más. Por supuesto con toda su cadena logística. Otro punto importante, la gente se pregunta, ¿sigue vigente o no la salida a la circulación de vehículos de acuerdo a la terminación de sus chapas? Sí, sigue vigente. Pero ojo, solamente para compra de artículos, comida, para ir al súper, sí, farmacia y ante alguna urgencia. O emergencia. Exactamente. Con las chapas par e impar. Sí, mañana pueden salir esas personas que necesitan salir por alguna urgencia, ir al súper, en las chapas impares. Impares, sí. Terminaciones lunes, impares. miércoles y viernes, ¿no? Sí. O al revés. Ayer fue Hoy martes. Los impares, lunes, miércoles, viernes y domingo. Y domingo. Sí. Exactamente. 4-3 frente a los pares. Cuando la persona necesita ir a un hospital, es una cuestión de urgencia, allí no rige la chapa. Eso había tenerla aclarada. Hay que tener bien en cuenta cuando es tema de salud, no rige el tema Después de nos aclaraba la fiscal Teresa Sosa
¿qué se hace con esa gente que permanentemente sale y dice, me estoy yendo al súper, me estoy yendo a la farmacia, o estoy llevándole acá a mis padres, estoy yendo a llevarles un medicamento? Según la fiscal Teresa Sosa, no hay problema de repente que salgas y estés yéndote de la casa a un súper de tu comunidad. Pero el problema, ya no vas a convencerle a los controladores cuando estás viniendo de repente de Roque Alonso para Asunción y decís, me estoy yendo al súper, cuando estás pasando una infinidad de supermercados en el tramo de Roque Alonso a Asunción, por ejemplo. Es verdad. Ese argumento ya no te va a servir. El único argumento que probablemente te puede servir es, me estoy yendo al hospital, a un sanatorio. Claro. Después nada más. Tema de delivery también, hacían hincapié. Los deliveries están todavía permitidos. Sí. Ojo, ferreterías. Porque muchas ferreterías dicen, yo formo parte de la cadena logística de las obras públicas también. No. Ferreterías no. Materiales de construcción no. Casas de venta de artículos eléctricos no. Ni siquiera sus fábricas pueden estar operando. Por eso es que se habla que a partir de mañana estamos en una cuarentena rigurosa nuevamente, total. Sí, como la semana pasada. Sí. ¿Y esto rige hasta? Y esto rige en teoría hasta el domingo, pero el presidente de la República anoche ya adelantaba que el jueves o el viernes va a estar reuniéndose con el equipo técnico de salud y así como están las cosas. Otro decreto. Otro decreto, sí, por señor. el cual, vamos a ir hasta fin de mes. Exactamente, así como se estira a nivel regional, realmente, extender hasta el 27 por lo menos. Y tenemos más datos a nivel regional porque, ojo con esto, se reanudan los vuelos a partir del 1 de mayo, según el anuncio de varias aerolíneas. Esto a pesar de que DINAC no dice todavía nada al respecto. Las fronteras están cerradas hasta el 19 de abril próximo. Varias aerolíneas ya están anunciando que volverán a operar desde el 1 de mayo próximo, aún con la aclaración de que dependen de las regulaciones aeroportuarias de cada país. En el caso de LATAM Paraguay anuncian vuelos diarios a Lima y Santiago de Chile, además de 12 vuelos semanales a Sao Paulo, esto con aviones para 174 plazas. La empresa habla de Buenos Aires en alianza con la empresa Paraner, que a su vez anuncia reinicio de sus operaciones a Montevideo, Brasilia y otros destinos. La empresa Bianca, por su parte, anuncia el reinicio de sus vuelos entre Asunción y Bogotá el 1 de mayo con 3 frecuencias semanales. Al respecto, DINAC afirma que todavía está pendiente una reunión en esta semana para definir fechas, plazos, vuelos. Lo concreto es que por lo menos ya se están emitiendo tickets de parte de las aerolíneas. Ahora es momento de hablar del programa Putivo, que pretende el pago de 548.000 guaraníes en 2 pagos a los trabajadores denominados informales o cuentapropistas. Desde hoy ya la gente puede llamar a estos números que ustedes ven en pantalla para saber si figuran en la primera nómina dada a conocer hoy ya por el Ministerio de Hacienda. Recuerden que hasta mañana se pueden inscribir, pero solamente ya las personas cuyas cédulas terminan en 8 y en 9 y también sus documentos, sean extranjeros, en letras o aquellas personas que no pudieron inscribirse en todo este tiempo por algún motivo en particular. Fíjense, estos son los números para llamar y saber si figuran en la primera lista confeccionada hoy. Van a ir saliendo listas porque hay que beneficiar a 1,5 millones de personas, trabajadores informales y cuentapropistas. 021 7294 141. Anoten, Peanotáquena. 021 7294 141 y también el 021 7294 343. Obviamente estos números de teléfono lo más probable es que estén colapsando y hay que tener un poco de paciencia para entrar y saber si por lo menos el nombre de uno aparece en este primer listado. Imagínate si es para pedir plata, el sistema de vacunatorio nomás lo ya colapsó también el teléfono. Para vacunarse nomás se dejen, para evitar una gripe. Y ahora para un poco de plata. Bueno. Hablemos ahora de lo que está pasando en el este del país. La situación se agudiza cada vez más, el hambre golpea y muchas familias ya no tienen qué comer. Varias personas autoconvocadas se apostaron frente a la gobernación del Alto Paraná exigiendo a las autoridades y principalmente al gobierno nacional los víveres para poder subsistir en la crisis en que los mismos están viviendo. Yo ahora viene una gente pobre. Ayer repartí un 30 paquetes de víveres, o con 300 paquetes de víveres para Olla Popular y está haciendo su campaña política. Ahora está haciendo su campaña política. ¿Por qué?
no da gente. Ahí vive ahí, yo sé que hay. A mi padre vive. Vino un grupo de la gente. Un grupo, miles de gente viene. A las 6 de la mañana estaba formando fila. Y que eres libre, tenemos hambre. Asimismo, explicaron que muchos tienen hijos que alimentar y ya están en una situación bastante delicada, ya que no hay trabajo y los mismos no reciben ningún tipo de ayuda por parte de las autoridades. En cada hay muchas representante Colorado y Colorado que los ciudadanos autoconvocados seguirán con la medida de fuerza hasta recibir algún tipo de respuesta y esperan que las autoridades correspondientes hagan algo al respecto. Es un constante temor la retención de cargas destinadas a nuestro país. Por eso es que autoridades ya están emprendiendo algunas acciones para tratar de evitar casos similares. Estamos hablando de una nota presentada por el parlasuriano Tomás Vitar al respecto. Con el fin de resguardar insumos médicos comprados por nuestro país, Tomás Vitar, parlamentario del Mercosur, habla en representación de la delegación paraguaya para manifestar un repudio a una ordenanza brasileña por la que restringe la exportación de determinados equipos médicos, entre ellos ventiladores pulmonares, conocidos como respiradores. La nota enviada al presidente del Parlasur y a la delegación de Brasil afirma que el envío de los materiales fue cancelado arbitrariamente de manera unilateral, hecho que vulnera la integración regional y la comprensión del concepto de ayuda humanitaria que envuelve todo ese acto de comercio, que por la razón indicada está protegida por numerosas convenciones internacionales. La nota finaliza diciendo que lo ocurrido es una artera violación al artículo 1 del Tratado de Asunción referente a la libre circulación de bienes y ante una evidente falta de solidaridad con el pueblo paraguayo. Por eso se exige la derogación de dicha norma interna y facilitar de inmediato el embarque de los equipos con destino a Paraguay. Son las 20:45, hacemos una breve pausa, ya venimos. Bueno, vamos a seguir hablando acerca de esta situación complicada financiera para muchas empresas y la mayoría de ellas acudiendo a esta figura legal que apareció, que es la suspensión temporal del contrato para los funcionarios. De esa manera no quedan desvinculados e IPS asume por 3 meses en un pago único de la mitad del salario en base al salario legal vigente. Exactamente, la persona, el trabajador cuyas labores son suspendidas, no tiene que ganar más de 2 salarios mínimos. Eso que quede claro. Y en ese lapso máximo de 90 días, de hecho las empresas están recurriendo a ese plazo máximo de 90 días. Podés hacer el PD, podés pedir la suspensión por 30, 60 y hasta 90 días. Pero por esos 3 meses, en esos 3 meses, vas a recibir un subsidio único. Un solo pago de 1.096.000 guaraníes. No es que mensualmente vas a ir recibiendo 1.096.000 guaraníes. Un solo pago. Lo importante, pues mucha gente se pregunta también, ¿se va a mantener el seguro médico? Sí, va a mantener. se mantiene. No se pierde, no es porque te subsidien, es que no vas a poder acceder a ese beneficio. Ese beneficio va a ser... Y sobre todo... Incluso, mantenés tu antigüedad. Y también mantenés tu puesto laboral. Claro, porque no es un despido. Claro, porque se cumplen esos 3 meses y la empresa, si está en condiciones de reactivarse, entonces recibe nuevamente a esos trabajadores cuyas labores fueron suspendidas. Sí, muy interesante esto porque en principio se pensó que era 1.096.000 guaraníes, que es el 50% mensual. No. Se pensó. Que era marzo, marzo, abril, abril, mayo y junio. Sí. No, ahí está. Una sola vez. Una sola vez. Una sola vez. ¿Seguro? Sí. ¿De dónde sale esa plata? Único. De una deuda pendiente que tenía el Estado desde 1950 con el IPS. El Estado nunca pagó IPS para sus funcionarios. Ahora sí, hizo un primer desembolso de $100 millones y esto va a permitir por lo menos subsidiar al primer grupo
Decía Pedro Harley más temprano, bueno, en este momento sí, tenemos el dinero suficiente para subsidiar a esta gente que está quedando en situación de suspensión. Pero si esto va en aumento, vamos a necesitar que el Estado siga pagando sus deudas. ¿Lo escuchamos a él? ¿Lo escuchamos? A ver. De acuerdo a información proveída por el Ministerio de Trabajo, estamos hablando de 44.000 personas, trabajadores asegurados desempleados a ayer. Director, ¿todas estas personas van a estar recibiendo este subsidio de manera automática o el trabajador afectado va a tener que iniciar un trámite engorroso burocrático, pero para conseguir este subsidio que anuncia el IPS? No, el Ministerio recibe la comunicación del empleador con la respectiva nómina de trabajadores cesados en una planilla electrónica. Esa la remite a la Dirección de Aporte Obrero Patronal del IPS, que hace un filtro de esa planilla con los siguientes criterios: que la empresa tenga aportes realizados, la respectiva patronal tenga aportes realizados a febrero de este año, y que el eventual beneficiario del subsidio por desempleo tenga un rango salarial de hasta 2 salarios mínimos legales, 4.400.000. Pasado esos filtros, la Dirección de Aporte Obrero remite al área de gerencia de prestaciones a mi cargo, donde hacemos la liquidación correspondiente y luego ya es el proceso de pago a través de BNF como si fuera un subsidio de reposo por enfermedad. El monto del subsidio por desempleo es, así como dijiste, 50% de un salario mínimo legal, es decir, 1.096.000 guaraníes por persona. Es un pago único, es decir, no es mensual, se paga por cada trabajador cesado comunicado en la planilla una vez. Esta suspensión de contrato laboral es por 90 días. Claro, ahí tenés una suspensión que puede exceder de un mes, pero lo que los recursos proveídos al instituto, esos 100 millones de dólares, alcanzan, previendo una avalancha que puede llegar a 310.000 trabajadores desempleados, nos obliga a dosificar, digamos, el otorgamiento de este beneficio a razón de 1.096.000 por persona y en el rango salarial de hasta 2 salarios mínimos. ¿Qué pasa con ese trabajador que de repente gana un poco más que eso, pero es cesado igualmente en sus funciones? ¿Va a seguir recibiendo ese subsidio o se cancela para ese trabajador? ¿O cómo debe actuar? No califica, no pasa el filtro que estableció, que se está establecido en el proyecto de decreto, que es ganar hasta 2 salarios mínimos. Si tenés la suerte, entre comillas, de ganar más, es irónico, ¿verdad? Pero es así, no calificas para el subsidio por desempleo. ¿No se queda sin dinero entonces? Y es el resultado. Bueno, se espera solamente el decreto del Poder Ejecutivo con el reglamento y el IPS ya empieza a pagar. El jueves probablemente es lo que estiman desde el IPS. Ojalá. Hay que ver cómo va a ser el sistema de pago también. A través del BNF. Con una cuenta en la que se acredita. Yo creo que uno puede ir al Banco Nacional un momento y retira. Pero ¿cómo va? Sí, pero se trata de evitar justamente la aglomeración de gente. Y el aislamiento, el distanciamiento social. Ajá. Hay que... y eso de tema que si por ahí ganas 4.500.000. No, más. Ahí no. Ahí no tenemos derecho a acceder a eso. En caso de que el trabajador gane más de 2 salarios mínimos. Estamos en manos de un decreto nuevamente, así que espero que las autoridades económicas sí la acierten en esto y logren reglamentar como corresponde. Por eso insistimos, la ayuda, por más pequeña que sea, tiene que llegar rápido. ¿Hace cuánto que estamos de la cuarentena? 35 días vamos a cumplir, bueno, más de un mes. Hasta ahora no se entregó todo Ñangarecó. Putibó se espera que mañana empiece el primer pago. Y el jueves esperamos lo de IPS. Y aquellos que recibieron Ñangarecó ya terminaron y están ahí sin saber qué hacer también. O sea que estamos en una situación sin salida. Bueno, antes de ir a la pausa, ¿hay algo para actualizar, Juan? Sí, exactamente. Nuestro tablero precisamente que tiene que ver con los casos confirmados en Paraguay. Hasta el momento hablamos de 159 casos según el último recuento y es la hora crítica, por así decir, cerca de las 9 de la noche. Estamos esperando una última actualización de parte del ministro de Salud. Breve pausa, enseguida más noticias.